En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 13 de marzo de 2025. Hoy tenemos, como les prometimos, programa especial sobre la pandemia del COVID-19, que tal día como hoy se cumplen 5 años desde que Pedro Sánchez anunciase a esta hora, pero de hace 5 años, que se iba a aplicar el estado de alarma en todo el territorio nacional. Así lo anunciaba el 14 de marzo y así comenzaba una auténtica distopía. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. Daba el pistoletazo de salida a, como digo, una distopía que no iba a durar 15 días, sino mucho más. De hecho, para ser justos, en esa época, en ese momento, la incertidumbre era máxima. Todo lo que sabíamos hasta entonces era un virus de origen chino. Los chinos, la transparencia pues no es su gran fuerte. Y a partir de ahí, países que estaban cerca de China, que comenzaban también a declarar casos, también a aplicar medidas, y luego el norte de Italia, que ya saben que se convirtió en el epicentro de la pandemia. No hay que olvidar también, porque esto es importante, que cuando algunos exigían, oiga, haga usted algo, tome medidas, se estaban riendo del coronavirus todos los que 72 horas después, tras manifestarse, eso sí, el 8M, iban a estar sometiendo y denunciando a sus vecinos. Un cambio de opinión que, en fin, ni el propio Pedro Sánchez. Y ahí estaban todos diciendo, pongan un Lorenzo Milá en su vida, cuando decían, no, pero si esto no es nada, no hay ningún problema. Porque claro, enseguida se entró, y como es lógico, pues también eso obedece propio a la naturaleza humana, el ser humano frente a lo desconocido pues suele actuar pues con precaución, con miedo, lo cual es lógico. Te dicen que viene un virus de origen chino, del que no sabes muchas cosas, más allá de lo que podía proporcionar Corea del Sur, países como Japón o Singapur, pues ante eso es lógico, insisto, que se tomen medidas extraordinarias y que los seres humanos reaccionen con temor a lo desconocido. Pero no iba a ser esos 15 días, que luego se convirtieron en muchísimos más, lo que realmente fuese grave del asunto. Porque a día de hoy, de hecho, increíblemente, en España tuvo que dimitir una consejera de salud, para que nos entendamos, de Castilla y León, por decir que la pandemia, en términos de muertos, pues no fue excesivamente grave. Claro, esto uno lo dice y estadísticamente es cierto. El gran problema era ¿cuál? Pues el colapso de los hospitales. Y es cierto que en esos primeros meses los hospitales se colapsaron. Y ahí aumentaron significativamente, desgraciadamente, no solo por el COVID, sino también por no poder tratar a otros pacientes enfermos, las personas que fallecían. El exceso de mortalidad, ¿ustedes se acuerdan? Esto ocurría. Pero los gobiernos, no solo el gobierno español, sino todos los gobiernos occidentales, también del mundo, comenzaron a entender que esto era una oportunidad extraordinaria para funcionar al margen del control y, sobre todo, para aplicar todo tipo de medidas distópicas que los ciudadanos, y aquí está la gravedad del asunto, asumían y aceptaban sin rechistar. Pero todo iba a terminar cuando llegase la famosa vacuna. Y ahí se lanzaban todos los expertos a decirnos que en el momento en el que comenzase el proceso de vacunación, esto se iba a terminar e íbamos a poder recuperar la normalidad. Este era el mensaje que se trasladaba. Se hablaba de la inmunidad de rebaño, no sé si ustedes se acuerdan. Decían, cuando lleguemos al 70% de las personas o bien vacunadas o que se hayan infectado, el virus desaparecerá. Era un mensaje falso. Era mentira. Un mensaje que no solo, como digo, se trasladaba aquí en España, sino que se hacía principalmente también desde Estados Unidos. Esto es lo que decían en el entorno respecto a la vacunación Joe Biden, Anthony Fauci y la exdirectora de la CDC. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized
You're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. Our data from the CDC today suggests, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick, and that it's not just in the clinical trials, but it's also in real world data. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. Un mensaje que no era cierto. A pesar de ello, comenzaron esos procesos de vacunación masiva en la que los ciudadanos se peleaban. Incluso algunos se colaban en las listas para ser las primeras personas vacunadas. Hubo un país que fue el que comenzó con este proceso de vacunación masiva. Fue Israel. Ya saben que son muy eficientes. Y fue el primero en comenzar a vacunar masivamente a sus ciudadanos. Y de pronto el relato se desmoronaba. Porque yo recuerdo que muchas veces en las televisiones o en las radios, en los debates, siempre te decían, pero tú no eres virólogo ni tampoco eres médico. Y bueno, ya, pero sé leer y sé sumar y restar. Y si usted me está diciendo que las personas vacunadas nos infectan, y en Israel, que como digo fue el primer país que comenzó a vacunar masivamente a su población, y había casos de personas vacunadas que se infectaban, la pregunta pertinente era, ¿alguien nos está mintiendo? Esto que ustedes están contando es falso. Y entonces el relato cambió. De la noche a la mañana pasó de ser de no, a ver, en realidad si te vacunas, sí te puedes infectar, pero no vas a acabar hospitalizado o en una UCI, sí, acababas. Ya, pero no te vas a morir, sí, también te morías. Y todo el mundo ponía el foco para querer excusarse, que esto también es muy humano, ¿eh? Reconocer los errores no es sencillo. Ahora muchos seguramente que estén vacunados se arrepentirán y dirán, no, sí, la verdad es que me arrepiento de haberme vacunado. Pero no era el clima de esos tiempos en absoluto. Se aplicaba un apartheid sanitario. ¿Llegaba a qué? El pasaporte COVID. Todos los derechos de los ciudadanos, todos los derechos naturales del hombre, quedaban recogidos en un código QR. Un código QR que si uno no lo portaba, pues no podía irse a tomar una cerveza con su novia a un bar, no podía ir al cine e incluso no podía trabajar. Y se señalaba a los no vacunados, que eran un porcentaje ridículo e irrisorio, de que el virus todavía estaba vigente. E incluso comenzaban a decir que lo que hacía falta eran dosis de refuerzo, que no se estaba vacunando lo suficiente. Y se llegó a, como digo, el delirio absoluto. El aplicar un apartheid sanitario, que recordaba mucho a la estrella de David. En este caso, era, como digo, un pasaporte, un QR que uno tenía que tener en su teléfono móvil. Y mientras nos daban lecciones todos estos gobernantes sobre la libertad y lo avanzado de las democracias occidentales, lo que ocurría en las democracias occidentales son cosas como estas que paso a leer a continuación. El que haya leído el último libro pues ya lo habrá leído, pero me parece que es importante recalcarlo porque olvidamos muy pronto. Y esto fue tremendamente grave. En la democrática Croacia multaban con hasta 6.642 euros a quienes entraban en edificios públicos, incluidos los hospitales, sin estar vacunados. En la democrática Italia, los no vacunados eran multados con 100 euros y quienes intentaban acudir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibían sanciones de entre 600 y 1.500 euros. Es decir, se había eliminado la posibilidad de que un padre de familia alimentase a sus hijos, porque no estaban vacunados. En la democrática Austria, los no vacunados eran multados con hasta 600 euros y tenían prohibido salir de sus casas, excepto para comprar o trabajar. En la democrática Australia, concretamente en el norte de Australia, los no vacunados no podían salir ni siquiera para trabajar o hacer deporte. Llama la atención. En los democráticos Estados Unidos, miles de sanitarios fueron despedidos. Nueva York, California, Rhode Island y Connecticut fueron los más severos, porque como no estaban vacunados, no podían seguir trabajando. Pasaron de héroes a villanos. Muchos médicos, ese personal sanitario que atendían en los peores meses de la pandemia a los enfermos, eran los héroes, luego eran los villanos. Y perdían su puesto de trabajo. Todo muy democrático, desde luego.
En la democrática Francia, los sanitarios que no se vacunaron fueron suspendidos sin recibir su paga. Y los ciudadanos que no estaban vacunados no podían acudir a restaurantes, gimnasios, cines o estadios. Y aquellos que falsificaran el pasaporte COVID se enfrentaban a 3 años de cárcel y 45.000 euros de multa. En la democrática Alemania, el delirio alcanzó todavía un nivel mayor. Aquellos ciudadanos vacunados, pero solo con 2 dosis, vieron cómo su pasaporte COVID dejaba de ser aceptado para poder ir a restaurantes, comercios u otros lugares. Fue así como los alemanes, que siempre están a la vanguardia de la degradación, consiguieron acuñar un nuevo concepto: el vacunado antivacunas. Porque lo que se te vendía es que si no te vacunabas eras una especie de tarado conspiranoico que estabas en contra de la ciencia y de la evolución humana. Lo cual no es cierto. Muchas personas, las que me incluyo, que yo sin ir más lejos este pasado verano me vacuné para ir a un país, porque oye, pues en países africanos te vacunas. Y no es que sea antivacunas, es que simplemente el relato bastaba la mera observación para darse cuenta que el relato que se vendía no correspondía con la realidad. Y que en realidad el pasaporte COVID era una licencia para contagiar. Y que sobre todo era tremendamente injusto. Porque como digo, aquí en España, Pedro Sánchez no lo dio por ahí, pero se hizo a través de comunidades autónomas. Entonces en algunas comunidades autónomas no te lo exigían, como el caso de Madrid, en otras sí. Si no tenías ese código QR, la dignidad humana se quedaba en un código QR. Si no lo tenías, no podías entrar ni a un cine ni a un restaurante, no podías hacer vida. Y podías trabajar y gracias. Y según. Porque en muchas empresas se aplicaban esos apartheids. Incluso entre las propias familias, las personas no vacunadas eran alejadas. Los medios de comunicación, siempre serviles y lacayos al poder político, dedicaron numerosos programas, numerosas horas, a decir qué había que hacer con los no vacunados. Algunos insistían en que no había que invitarlos a las cenas navideñas. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Se hacían incluso gráficos para explicar cómo había que sentar al no vacunado. Y todo esto la sociedad lo aceptó. Yo les confieso que entendí el nazismo. Siempre me preguntaba, oye, ¿cómo es posible que un tipo denunciase a su vecino de 10 años por ser judío? ¿Cómo era esto posible? O que callase cuando se señalaba los comercios judíos, los ponían la estrella de David. Lo comprendí. Porque es exactamente lo que se hizo. Las personas no vacunadas eran señaladas y linchadas. Y se les culpaba de que el virus todavía estaba vigente. Porque claro, en España, que a pesar de que no se forzó obligatoriamente, a pesar de que a algún mandatario le hubiese gustado, pues lo cierto es que el porcentaje de vacunación alcanzó el 90%. Con el pasaporte COVID y todo esto, posteriormente, no hay que olvidarlo, la gente fue voluntariamente. Incluso llevaban a sus propios hijos. Cuando no había fallecido ni un solo niño sano, claro, pobrecito, el que tenía leucemia, pues sí, pero los niños sanos, ni uno. 0. Bueno, pues a pesar de ello, ahí llevaban todos los padres a sus hijos para que fuesen vacunados. Es más, mientras a los niños les sometíamos a ir con mascarillas al colegio, a vivir un delirio absoluto, mientras les sometíamos a eso, los adultos, luego nos íbamos a cenar y de copas. Y el niño en el colegio con la mascarilla. Porque no sé si ustedes se acuerdan que decían que eran vectores de contagio, lo cual era rotundamente falso. La sociedad aceptó un apartheid y aceptó medidas distópicas que se basaban principalmente en la superstición. Ya saben, lo de ir con mascarilla andando por la calle. Ahora tiene cierto sentido que esto fuese así, que se alargase tanto en el tiempo porque sabíamos que nos estaban robando la pasta. Pero esto la sociedad lo aceptó. Y si uno andaba sin mascarilla por la calle, lo miraban mal. Es más, te consideraban un genocida. Y luego apareció las repugnantes patrullas ciudadanas que se dedicaban a denunciar al vecino que había bajado más de una vez al perro. O cómo olvidar el surgimiento de la chalecocracia, que a cualquier pringado le daban un chaleco naranja y ya se creía la autoridad. Y que incluso para ingresar en tu propio país no bastaba con ser español, no. Tenías que exhibir tu código de buen ciudadano, el pasaporte COVID.
Claro, esto si uno no lo hacía, pues no pasaba nada. ¿A dónde te van a deportar? Pero ahí estaban los miembros de la chalecocracia gritando, siempre desagradables, pasaporte COVID, para que uno lo mostrase. Todo esto se asumió. Se asumió sin rechistar. Y algunos dicen que la culpa es de los políticos. No es cierto. La culpa es de una sociedad cobarde, pueril y fácilmente manipulable. ¡Comenzamos! Arrancamos esta tertulia especial y lo hacemos dándole la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Fres? Buenas noches, Jano. Un placer estar aquí. Oye, exitazo el evento de Neos con Agustín Laje. Sí, bueno, no es nuestro mérito porque Agustín es un auténtico crack, pero sí, muy contentos, la verdad. Reunimos a 700 personas a escuchar al maestro argentino, así que muy contentos. Que siga la racha. Sí, lo estás haciendo bien en Neos. Lo estamos haciendo bien, sí, hacemos lo que podemos. No nos lo pasamos tan bien como Garín en Segovia, que he visto que tiene un poquito de... con la voz. Es que ahora tienes un evento de Neos con Garín. Eso es, por eso quería decirlo, que estamos ahí con Ricola, en plan, por favor, Alberto, más Ricola, pero bueno. Bueno, anúncialo. Si es que se recupera Garín, es que claro, ya no Si tiene es que edad para esas fiestas que haces. Efectivamente. Esta Tecnogarín no puede ser. El próximo lunes estamos en Sevilla con Alberto y más expertos para, bueno, ilustrar y defender la historia de España. Les esperamos a todos a las 8 de la tarde en Los Reales Alcázares de Sevilla, un sitio precioso para hablar de historia de España. Pues ya saben, nuestros amigos sevillanos, planazo. ¿Qué tal, Miguel Rovira? Muy bien. No tiro con pólvora de rey como Fresneda, no voy al Alcázar ni nada, pero estoy bien. ¿Estás bien? Estoy tranquilo, sí. Eso es importante. Eso es muy importante. Hombre, más tranquilo que hace 5 años, seguro. Sí. Tal día como hoy. Sí, totalmente. Claro. Dani de Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Janucho. Regresas después de, no sé... De mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero Me bueno, gusta. en los días importantes. Nunca te fuiste de nuestros corazones. Querido Pedro Lecanda, ¿cómo estás? Todo en orden, muy bien, y muy contento de estar en la vuelta de Dani, ¿no? Sí, o sea que es un honor. eso. Sí, sí. De Tienes esta que haber tertulia hecho un especial. cartel de como Pablo Iglesias. Vuelve. Vuelve. Pero con mostacho, el mostacho. Eso es, claro. como Sí. está chido. ¿Qué os parece? Sí. ¿Qué estabais haciendo? Que lo comentamos antes, justo antes de grabar. Sí. Decía Lecanda, oye, ¿cómo recordáis? Es un poco como el atentado del 11M o el atentado del 11S. ¿Qué estabas haciendo ese día, en ese momento, cuando ya dijeron se declara el estado de alarma? Fres, ¿dónde andabas? ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, yo estaba trabajando en la anterior empresa donde trabajaba. Me fui a hacer una actividad deportiva, a jugar al pádel, vaya, y cuando volví... Semideportiva, entonces. Claro. Semideportiva, sobre todo tratándose... De hecho, un ejercicio de deporte femenino, ¿no? Dilo todo. Bueno, pues continúo con mi exposición, Miguel. Luego comento a lo que me recuerdas de cómo has venido vestido hoy. Entonces, estaba jugando al pádel, dando pues mis clásicas maestrías en este deporte, cuando llegué a la oficina y de repente vi aquello como la película de Lehman Brothers. O sea, la gente cogiendo sus cajas y diciendo, no, también te puedes llevar los asientos y tal. Y yo, pero ¿ha pasado algo? ¿Hemos quebrado? ¿Han descubierto que el capital de la empresa es falso? No, es el cierre por la pandemia. Y nada, después de eso me fui con mi santa madre y disfruté de unos meses en su compañía. Pedro. Claro, hace 5 años, pues 5 años. No sé si os pasa, lo sí. comentábamos también, la alteración del tiempo. O sea, Sí, para mí sí, 2020-2022 es una misma época indiferenciada de lo que no sé situar ningún evento, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo en tres estampas que van de lo trágico al absurdo, ¿no? Entonces, la primera es con mis compañeros del máster riéndonos mucho porque no había clase y tomando unas cervezas. Diciendo al día siguiente a mi jefe, jaja, he visto un tío con mascarilla en el metro. Y la siguiente imagen soy yo con unos guantes de jardinería, porque no tengo guantes de látex en casa, comprando 25 cajetillas de Marlboro en la gasolinera de lo de mi casa para pasar la noche. Entonces... Te protegías del virus para desprotegerte del alquitrán. Claro, ¿no? Vale. exacto. Entonces ese es mi recuerdo infausto. Miguel. Pues yo recuerdo que estaba en Polonia, o estaba llegando de Polonia, y se empezaba a oír el run run ya de los positivos y tal, y decían, bueno, hay 5 positivos. Y me acuerdo que me preguntaban amigos, oye, ¿cómo se vive en la ciudad con 5 positivos? Y dije, bueno, pues normal, ¿no? Yo qué sé. O sea, esto tampoco, pues vida completamente normal, ¿no? Entonces, cuando volví a Madrid, porque estuve una semana y pico, recuerdo empezar
pues a ver, no sé cuántos casos detectados en Madrid y tal. Y hubo un momento que vi, pues que ya iban por 3.000 o así. Pues, ¿os acordáis que hacían una especie de recuento macabro en los medios y tal? A ver, hasta el 8M los casos justo no. Justo, Se empezaron a disparar a partir del 8M. Y bueno, empezaron pues este recuento y decía, joder, de 3.000 y con 5 que había en Polonia ya estaban dando el cante. Y digo, pues con 3.000, y efectivamente empezó el run casi del estado de alarma, casi tal. Y así fue. Me fui a casa de mis padres cuando vi un poco el percal, aquellos saqueos de papel higiénico como si fuera, pues esto. Y de Marlboro. Y me fui a casa de mis padres, que era bastante más grande. Y nada, y estuve allí unos meses. Luego pues sí, hice un poco el canalla y me volví a Madrid. Entre medias, y lo recuerdo pues como una época, como dice Pedro, de confusión, como una época de improvisación, de arbitrariedad, de delación, de prueba, ¿no? Incluso de experimento. Lo recuerdo como una época muy extraña, o sea, porque en los medios de comunicación, yo recuerdo veía mucho el informativo y tal, tenías por una parte el recuento de muertos diario y por otra tenías las imágenes de los dibujos que hacían los niños y la canción de Resistiré y cosas macabras, gente bailando en los balcones. Una cosa muy extraña, ¿no? Y luego recuerdo pues que la gente también se puso especialmente cocinera, ¿no? Con recetas y tal, pero bueno, eso ya para otro tema, ¿no? En general, lo que más me quedo de aquellos días, lo que más me recuerda de aquellos días es el gran experimento social y de comportamiento que vivimos. Ahora vamos con eso, que es lo importante y lo interesante. Dani. Yo me acuerdo que estaba volviendo de París, que antes iba una vez al año y sabéis que es una ciudad que me encanta. Y recuerdo ver en el aeropuerto a gente con mascarilla y tal, un poco como te pasó a ti. Y yo decía, mira, esta gente está completamente chalada, o sea, ¿qué hacen estos? ¿Sabes? Pero había alguno también con guantes, o sea, era una cosa como un poco tétrica. Y nada, recuerdo volver de París, ver eso. Ya habían salido en El País alguna portada del coronavirus, tal. Luego resultó que con el 8M no había coronavirus, pero luego sí, y todo esto. Y efectivamente recuerdo una época, o sea, de descubrir cosas que podía imaginarme sobre gente que conocía, pero que nunca había experimentado con tanta crudeza y de rayarme de verdad, ¿eh? Decir, este tío está completamente chalao. Gente que te decía unas cosas tremendas. También mucho tratar de... O sea, la gente haciendo cosas absurdas para divertirse en su casa. Me acuerdo que di un directo cantando con la guitarra por Instagram desde mi habitación, una cosa infame. Tú también sucumbiste, claro. ¿Que sucumbía qué? A eso, a hacer estas cosas. Bueno, no, me lo pidió un amigo y lo hice. Es decir, tampoco tenía mucho más. O sea, fue demanda, o sea, ¿no? leía, Todos hicimos muchos me habéis pedido. No, porque no fue ni desde mi perfil. Pero me acuerdo, tío, no, vosotros... Yo al principio pensé, eras tú uno de esos cabrones que tocaba la guitarra en la ventana, ¿no? Claro, yo al principio pensé, joder, ahora me pongo... No, porque todavía vivía en casa de mi padre. Y no daba la turra al vecino. Pero yo todavía me acuerdo, decía, bueno, pues leo. Pero es que leía hora y media, tío, y de repente el cerebro frito como si hubiese leído 18 horas, tío. O doy un paseo, pero claro, que lo das por casa, tal, a comprar tabaco. También me acuerdo que atraqué el estanco, tío, por el pánico que decía, si no como, pero fumar, tengo que fumar sí o sí. Pues vamos a repasar cómo fueron esas horas, porque es verdad que fue una época, o sea, mucha intensidad, la gente muy nerviosa, o sea, nuestros padres, hermanos, todo el mundo histérico, ¿qué está pasando? También esto nos pilló con el gobierno sanchista, claro. Y menos mal. ¿Qué dices? Menos mal. Luego vamos a hablar de eso. La suerte que tuvimos que al menos decían la verdad. No, pero con el tema de la vacuna, que ahora hablaremos, es verdad que Sánchez no se puso estilo italiano o estilo francés o estilo yo alemán. decía también menos mal porque tú imagínate el confinamiento convocado, o sea, decretado por la derecha. La turra que tendría la dictadura vuelve, vuelve el franquismo, sin garantías constitucionales. Sí. Habría sido tétrico. Bueno, pues vamos a Juan Andrés, que no está con nosotros ahora. Yo corrí delante del Resistiré. Es que fue muy duro ahí. Sí. Vamos a recordar, aunque cueste, cómo empezó todo. ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Saludos a todos los espectadores. Durante aquel periodo en España se decretaron 2 estados de alarma durante la pandemia. El primero de ellos comenzó el 14 de marzo y se alargó hasta el 21 de junio de 2020. El Tribunal Constitucional lo declaró más tarde inconstitucional en 2021, argumentando que el Gobierno debió haber recurrido al estado de excepción, en este caso para suspender derechos fundamentales. Segundo estado de alarma, del 25 de octubre de 2020
2020 al 9 de mayo de 2021. Se aprobó ante el aumento de casos en la segunda ola de la pandemia. Duró 6 meses y permitió a las comunidades autónomas imponer restricciones como toques de queda y confinamientos perimetrales. También fue declarado inconstitucional por el mismo tribunal en 2021 al considerar que esta prórroga de 6 meses sin control parlamentario vulneraba la Constitución y no pasó absolutamente nada, ni una sola dimisión. Más tarde se contradijo a sí mismo este tribunal, corrigiendo su doctrina, pero eso ya es otra historia. Bueno, pues esos fueron los estados de alarma, que es verdad, no sé vosotros qué opináis, que al principio, claro, la incertidumbre era máxima. O sea, era un virus chino, desconocido su origen, y todos, pues yo creo que es muy humano ante eso, pues, reaccionas con temor, ¿no? Ante la incertidumbre y estás dispuesto incluso a asumir eso, ¿vale? Pero nos quedamos encerrados en casa y demás. También fue de alguna manera una incertidumbre un poco insuflada, ¿no? Porque si lo recordáis, el estado de alarma creo que, bueno, el confinamiento que empieza el 15, 16, no me acuerdo, el 13, el 14 de marzo. Acaba de decir Juan. Pues si hubieses estado atento a lo que contaba Juan. Fresnada, está distrayéndome y estamos mal. Yo no he hecho nada. Entonces, fue una época un poco convulsa por ese sentido. Primero empezaron minimizando el tema, no sé si os acordáis, incluso artículos de ese respetado periodista que se llama Antonio Maestre diciendo que era más fácil que te atropellara un coche, ¿no? a morir por coronavirus y este tipo de cosas. O tenemos a aquel ilustre calvo que en el 8M salió diciendo que, bueno, que aquí todo el mundo ha venido a abrazarse y todo el mundo ha venido a quererse porque el virus es más importante, es más mata importante el machismo, que más mata el machismo. ¿no? Esta cosa grotesca que hacen frivolizando con las muertes, que es lo que hacen, comparándolas a las cuestiones políticas en función de lo que les interesa, ¿no? Entonces, hasta el 8M era poco menos que una risa todo, ¿no? Que era, bueno, que estos exagerados, que si las mascarillas, los típicos divulgadores científicos de turno riéndose de la gente, que son muy acientíficos y tal, y ellos tenían pruebas science-based, ¿no? Que dicen los cursis. Bueno, pues eso fue. Entonces, de repente termina el 8M y empieza a haber una escalada de casos positivos que empiezan a perdurar a lo largo de todos los telediarios, empiezan a repetirse patrones de publicidad, y entonces ya pasó a ser la hecatombe. O sea, por eso no es que de repente fuera una incertidumbre, fuera, vamos a decirlo así, un estado de psicosis, sino que se fue insuflando paulatinamente con bastante éxito. No fue algo repentino, ni siquiera nació de las personas. Porque hasta la semana anterior estaban negándose y, es más, se estaban riendo del que denunciaba la seriedad. Se llamaban conspiranoicos. Sí, todo el mundo es conspiranoico. Pues que ahí también, tío, porque claro, ahora que tienes como muchas fuentes de información disponibles y tal, claro, era difícil saber a dónde, o sea, de qué fiarte, de qué no fiarte, tal. O sea, de repente te bombardeaban con información y decías, ¿y a qué hago caso ahora? ¿Sabes? Es que un apunte, sí que es verdad que cuando te venían los vídeos de China, pues tampoco te lo creías porque en general vienen vídeos muy raros de China y tal, pero a raíz de un vídeo, no sé si lo recordáis, que se difundió, no sé si del cementerio de Bérgamo, de un montón de ataúdes y tal, la gente dijo, joder, y es normal, o sea, hay cierta incertidumbre, no se sabe qué es esto, solo llegan vídeos turbios, un actor italiano con su hermana muerta en la habitación, cosas muy raras que empezaron a salir 24/7 en los telediarios y es normal que el estado de psicosis cundiera. ¿No? Fresh. Sí, un breve apunte, es curioso porque ellos desdramatizaron la manifestación feminista, sin embargo, al poco tiempo dijeron que el partido Valencia-Atalanta, que se jugó no recuerdo si en Valencia o en Italia, era una bomba biológica. En ¿no? Italia. O sea, en el estadio en Bérgamo, precisamente me lo ha recordado Miguel, que deben caber 15, 20.000 personas. Era una bomba biológica que amenazaba a un país de 48 millones de personas. Sin embargo, sacar a cientos de miles, ¿no?, contra el machismo, pues era una obligación moral. Pero bueno, yo antes de venir aquí, Jano, me ha imbuido el espíritu de nuestro querido amigo Gonzalo, La Forja y la Espada, y estaba haciendo un pequeño análisis de consecuencias o de cuestiones que nos dejó la pandemia, ¿no? Entonces, si me permitís, voy muy rápido, ¿eh? Uno empieza a pensar, en primer lugar, en gestión sanitaria, ¿no? Y lo que está claro es que el Estado nos falló otra vez, como nos ha fallado en la Dana, ¿no? Entonces hubo poca previsión, claramente algo pasaba y el Estado
llegó tarde, ¿no? Y luego el desastre del día a día. Es que lo habéis dicho o habéis mencionado algunas cosas, ¿no? No hemos hablado todavía del comité de expertos, que si los colegios abren, que si los colegios cierran, que si Barajas abre y los aeropuertos o cierran, que si el número de muertos, todavía no hay una cifra oficial de muertos, o sea, un desvarío permanente. Y eso genera miedo y con una sociedad absolutamente atemorizada, pues hacer lo que quieras, ¿no? Y luego una pregunta inquietante después de la pandemia, después de esta gestión sanitaria, y es, ¿y si pasa otra vez? Luego podemos entrar sobre qué pasó, qué era lo científicamente aconsejable o no, pero la pregunta es, oye, ¿y si viene algo de esto otra vez, estamos preparados para ello? Y la cosa es inquietante, ¿no? Y luego, y termino ya rápidamente, políticamente empezamos a escuchar un término que no me gusta nada, que es la cogobernanza, ¿no? Es decir, una elusión de responsabilidades del Estado en las autonomías, donde el elemento nacional desaparece, ¿no? Y aquí sálvese quien pueda. Y eso naturalmente tiene una consecuencia clara, que es que haya españoles de primera y españoles de segunda. Se vio con la cuestión, por ejemplo, del pasaporte COVID. Afortunadamente, también te digo. Sí, pero en Madrid... en Madrid, claro, en el caso de los que estábamos en Madrid, sí. Sí, pero en Madrid tuvimos la suerte de que un ejecutivo autonómico hizo un hospital prácticamente en unos meses, ¿no? Pero ¿y en el resto? ¿No? Sí, no. Pusieron carpas falleras en Valencia, por ejemplo. Se diluye el que elemento se volaban nacional. con el viento luego. Y de ahí a la nueva normalidad, es decir, algo muy de Agenda 2030, suspensión de las sesiones del Congreso de los Diputados, es decir, una cosa bastante turbia. Y después de 5 años, los responsables, ¿dónde están? Pues Illa es presidente de Cataluña, Sánchez es el presidente del gobierno, Fernando Simón, además de dar entrevistas lamentables con Évole, pues sigue en su puesto, Koldo resulta que empezamos a conocer que se forró, exactamente igual que Ábalos y demás. O sea, aquí responsables cero. Y al menos 120.000 españoles ya no están con nosotros. Pedro. Sí, yo me acuerdo que en los momentos más oscuros, inciertos de la pandemia, en el fondo había una oferta de discurso público que basculaba entre la conspiración y el discurso del oficialismo. Y de hecho yo creo que de esa época viene lo que se sigue usando ahora como retórica gubernamental de negacionistas, conspiranoicos y demás, ¿no? Que es una especie de defensa a ultranza de la verdad oficial, pero es que la verdad oficial cambiaba cada semana. Claro. Es decir, cuando tú te ibas al data-driven politics, cada semana te decían una cosa, como bien decíais, los números nunca eran del todo fiables, nunca había proporcionalidad en las medidas. Es decir, tú reaccionas con miedo, tomas la medida más defensiva posible y vas improvisando. Entonces esa actitud de improvisación y al mismo tiempo ir siempre a la medida máxima, en fin, creo que esto es una característica. Yo creo que se produjo una especie de estado de naturaleza artificial. Es decir, que cuando tú tienes miedo y lo que buscas a toda costa es la seguridad, o sea, entras en una especie de monto jovesiano donde el poder se legitima solo por la capacidad de proveer seguridad. Eso durante el primer mes de pandemia es comprensible, es normal. El problema es cuando haces de la excepción norma. Es decir, el problema es cuando tú abres la excepción como forma normal de operar en política. Entonces, yo creo que fue un ensayo general de la capacidad que tiene el miedo para retorcer instituciones, para aplastar voluntades, y yo creo que ahí nos dimos cuenta de que debajo del Estado en España no había nada. Es decir, que el poder podía efectivamente retorcer como quisiera con ese argumento terapéutico. O sea, en el fondo el Estado se convirtió en una especie de organización política a nuestro cuidado, que precisamente por la urgencia del miedo legitimaba cualquier tipo de medida. Y ya digo, o sea, yo no soy ni un anarquista ni un conspiranoico. Yo entiendo que un Estado en esas situaciones tiene que tomar medidas contundentes, pero me parece que esa conjunción de oficialismo y política de miedo, en cierto modo, ha permeado la cultura política posterior, no solo de España, sino probablemente de Occidente. O sea, creo que vivimos en sociedades mucho más dispuestas a ser, pastoreadas o gobernadas con argumentos terapéuticos y con argumentos de miedo. Nueva normalidad también. Claro, pero vivimos en la nueva normalidad. No era solo una cuestión del Estado, o sea, acordaos de que la gente pedía más restricciones. Sí. O sea, la gente estaba encantada con las restricciones. El miedo. Y la gente, claro, por miedo. Y luego porque pasa un poco, tú esto lo cuentas bien, con mucha gracia, pasa un poco como con la causa del ecologismo, de la causa de en una vida gris, creerte que estás salvando el mundo porque tiras, porque bebes agua de cartón o la pajita es de cartón o tal, pues hombre, le da un cierto color a tu vida, ¿no? Mira qué bueno soy, que estoy salvando el mundo haciendo esto, este sacrificio. De ser ¿no? un pringao, un héroe por claro, la humanidad. Claro. Un comisario. Y esa fue la figura del policía de balcón, básicamente. O sea, la gente, esto es, o sea, es lo que apuntaba yo en mi primera intervención, que descubrí que la gente tiene ciertas inclinaciones, no quiero decir la gente en general, pero claro, generalizar es la condición de posibilidad de pensar, con lo cual no puedo particularizar aquí, pero mucha gente tiene ese deje totalitario de querer aleccionarte, de educarte, de no sé, eso, de corregirte, ¿no? Como el vídeo que hemos comentado antes de Antonio Maestre, de no os dejéis, no os identifiquéis demasiado con el fútbol, que no os preocupe tanto y tal, ¿sabes? O sea, pero tú qué tienes, o sea, me preocupará el fútbol lo que me dé la gana a mí que me preocupe, vas a venir tu gurú a decirme, ¿no? Digo, entonces, en el COVID pasaba eso, ¿no?
Por no hablar ya, no te digo el policía de balcón que te llamaba la atención, porque, yo sé, a mí me llamaban la atención por ir a comprar tabaco una vez al día. Ya, pero compra un cartón, digo, ¿lo paga usted el cartón? Iré a comprar tabaco cuando me salga a mí, ¿sabes? De los pulmones. Yo, claro, no, pero yo lo hacía obviamente una vez al día para salir más, pero sí, o sea, era como delirante. Y luego, eso, esa pulsión totalitaria. Luego, esta es la gente que te dice, ay, ¿cómo ganó Hitler las elecciones en marzo del 33? Qué locos los alemanes, qué totalitarios. Es que lo habréis votado todo. En ese momento, o sea, con el miedo que había y tal, o sea, se habrían echado en brazos de cualquier cosa. De hecho, habrían sido entusiastas de esa cosa, porque para mí el verdadero tema no es que el Estado... Yo creo que el Estado llega... O sea, se propasa lo que le dejes propasarse. Sí, eso sí. es. Por eso no hace nada. O sea, los rednecks que salían con los AK-47 o lo que llevaran, pues obviamente el Estado ahí tenía como... Iba piano, ¿no? En España no. De todos modos, y para no impugnarlo todo... O sea, yo hice una reflexión entonces, que me he acordado esta mañana cuando hemos hablado de venir hoy. Hay cierta cosa elogiable, por lo menos en un primer momento de la reacción de la gente, y es, si de verdad hubiese habido una amenaza para la comunidad política, si de verdad hubiese sido una amenaza tal, es elogiable que la gente hubiese estado dispuesta a confinarse en su casa, o sea, que mansamente hubiese acogido sacrificarse por el bien común. Si la amenaza hubiese sido grave. Luego ya lo de los policías de balcón no, pero ahí hay algo que yo creo que diferenció en parte a las sociedades católicas de las protestantes. Me van a acusar en tus comentarios de siempre llevarlo todo al mismo tema, pero es que es muy importante. Eso está bien. Yo creo que en las sociedades católicas hubo mayor noción, en un primer momento digo, de bien común. O sea, de si me tengo que sacrificar y quedar en casa porque hay una amenaza muy grande, Bueno, siempre lo hay. me quedo. Bueno, de hecho, la vacunación en España, es verdad que más del 90% de la población se vacunó. El periodo no fue post pasaporte COVID, que podía decir, bueno, pero fue Claro, porque... claro. No, ya antes de que se instaurase el pasaporte COVID el porcentaje era elevadísimo. Es verdad que es que pilló justo entre medio de la vacunación. Pero, yo creo... No, dale. No, es un apunte muy rápido. O sea, esto es una pedantería, pero me parece que tiene cierto. O sea, lo que te acostumbra al COVID, y es lógico en un principio, es ver al otro como una amenaza. O sea, ver al otro como una amenaza Una vírica. locura, sí. En España ya había mucha gente muy sola, ya había una sociedad muy desvinculada, ya había una cierta predisposición a una desconfianza mutua que las políticas, que yo no niego, no impugno, pero que aceleraron esa desconfianza enormemente. Entonces, el apunte pedante es que comunidad e inmunidad comparten la misma raíz y es lo contrario. Entonces, la mentalidad inmunitaria, o sea, la mentalidad de que el otro es el enemigo o el otro es... Y eso yo creo que es una cosa que también hacía que mucha gente estuviera dispuesta a ser un comisario frente a su vecino. Efectivamente, porque lo percibía como una amenaza. Claro. Sí, completamente. Sí. Miguel. Creo que el fenómeno del confinamiento tiene dos dimensiones. Una es sanitaria, evidentemente, ¿no? Y otra es de poder, de poder estatal en este caso. Y creo que es un buen experimento en tanto que nos hace una idea, un pequeño retrato quizá a pequeña escala de lo que sería una gestión totalitaria del Estado en una situación de catástrofe, ¿no? No digo que no fuera una catástrofe esto, evidentemente murieron muchísimas personas, pero porcentualmente hablando, no la edad de muerte era, que me he enterado hoy, era superior a la esperanza de vida. O sea, que no era un virus ni siquiera que amenazara al total de la población, ¿no? Pero aún así, fue curioso comprobar cómo el miedo se fue imponiendo y cómo se generó un estado de psicosis que el Estado favoreció desde el principio, ¿no? ¿Cómo lo favoreció? No sé si recordáis que, bueno, además de todas estas campañas que a día de hoy continúan, porque ahora van a proyectar un nuevo documental sobre el tema de las residencias en Madrid, o sea, siguen con la retórica, pues fue cerrando primero el Congreso. Primero cerraron el Congreso y impidieron todo debate. Ahora entendemos por qué, ¿no? Pues porque esta gente estaba trincando por ahí mordidas sanitarias. Después, inmediatamente después del decreto de estado de alarma, lo que hicieron fue inyectar 100 millones de euros a las televisiones privadas. De hecho, no sé si recordáis aquella campaña. Una portada común. Una portada común de todos los periódicos en la que salían diciendo que salíamos más fuertes. Pero no salíamos más fuertes. En realidad, lo que salimos fue más divididos. Porque el Estado insufló un miedo y un estado de psicosis en la gente que llegó a ver al otro, pues como decía Pedro, como una amenaza, ¿no? Hubo una discoordinación autonómica brutal. No solo por eso, sino también no solo por el motivo de la psicosis, ¿no? Sino por el enfrentamiento y por rencillas políticas, ¿no? Hubo un deje absoluto de la industria. No sé si recordáis que quien estaba fabricando los respiradores era SEAT, que Turquía nos paralizó los que venían para acá. O sea, fue aquello, pues un ejercicio curioso, ¿no? de totalitarismo, si lo vemos desde el punto de vista meramente de poder, ¿no? Pero es que además cambió el comportamiento para mucha gente, que pasó a ver a sus vecinos como amenazas, como alguien a quien señalar, como alguien sobre el que imponer una moral
desde la que tú estás en una atalaya. Es decir, yo soy mejor que tú porque me he vacunado, yo soy mejor que tú porque no salgo, yo soy mejor que tú porque soy más obediente. Y creo que eso es muy peligroso y que ha llegado para quedarse. Creo que no me sorprendería ver confinamientos climáticos el día de mañana o amparados en cuestiones similares. Cuidado, porque decían que gracias al confinamiento había mejorado esto del cambio climático. Bueno, no sé si eso se han hablado de, lo contaba Fernando Paz, de la posibilidad de hacer unos confinamientos periódicos por la salud del planeta y no sé qué. Y que bella está la naturaleza cuando el depredador más importante se retira con los jabalíes campando por las calles. Esto lo han dicho. Sí, se decía. Decían, bueno, por lo menos los delfines se acercan a los puertos. Claro. ¿Perdón? No puedo ver a mi padre que está en el hospital, pero mira ese delfín. Eso yo creo que uno de los grandes temas, tío, de los grandes temas son lo de los policías de balcón y esa naturaleza totalitaria que hay en la gente, esa pulsión totalitaria, y lo de que la gente aceptara con tanta mansedumbre que su padre muriese solo. Sí, eso es increíble. Sin la asistencia de un sacerdote, el que lo quisiera. O sea, era una cosa. Y luego había tertulianos en platós contándote la actualidad, pero tú no podías ver a tu padre que estaba moribundo. No podías despedirte de tu padre. Dejar a la gente morir sola es propio de una sociedad barbárica. Y eso o sea, es lo contrario a la civilización, exactamente lo contrario. Es que un apunte súper rápido. No sé si recordáis que además las medidas eran draconianas, eran completamente rocambolescas, eran muy extrañas. Mientras decías a la gente que se pusiera mascarilla en el exterior, cuando entraban a un bar podían quitársela. Sí, eso fue después, ¿eh? Sí, pero quiero decir, pero esto ocurrió. O sea, que, y de la mesa a la barra tenías que ir con la mascarilla. Ahora Juanín nos va a contar esto. En la playa. Ahora Juanín vamos a ir con el tema medidas, que las locuras que se impusieron. O sea, a mí me parece evidentemente un ejercicio necesario recordar lo que pasó porque fue hace nada, pero sobre todo me parece necesario lo que habéis apuntado antes, que es recordar lo que se ha quedado en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que lo habéis apuntado, pero es necesario subrayar. Es la primera vez claramente que vimos la falta de un proyecto nacional y por eso las comunidades autónomas compiten entre ellas, porque no hay una dirección, un impulso nacional, una garantía nacional de que todas van a recibir según sus necesidades, ¿no? Entonces, insisto, la gobernanza en Román Paladino era sálvese quien pueda. Y entonces ahí quien tenía las posibilidades, como una gran autonomía que es Madrid, de traerse aviones desde China, los tuvo. ¿Pero qué pasaba con los extremeños? Pues buena suerte, amigos. Sálvese quien pueda y responsabilízate tú. Y por supuesto, el tema responsabilidad es tuya. Claro, efectivamente. Pero y eso se lava las manos. Pero y eso sigue. Es decir, ese virus sigue porque a día de hoy, cada vez que hay un problema complicado, tenemos que soportar ver la cara de cemento de nuestro presidente o de cualquiera de su banda decir, bueno, es que este es un Estado descentralizado. Como si eso significase que entonces el Estado no existe, ¿no? Porque si tan descentralizado es y si tampoco pinta, Pedro, ¿qué narices haces tú ahí? Claro. Segunda cosa que permanece, la cultura de la cancelación. O sea, el policía de balcón es la quinta esencia de la cultura de la cancelación. Pero no ya una cultura de la cancelación, vamos a decir, solamente sectaria, en la que yo te cancelo porque tú ideológicamente no estás conmigo, sino buenista porque efectivamente yo creo que estoy salvaguardando el bien común, ¿no? La policía de balcón se cree un buen ciudadano. Dice, ¿por qué no hay más policías de balcón, ¿no? Yo recuerdo a gente llamar la atención al del balcón de enfrente que estaba fumando. No, es que me llega tu humo y ese humo... ¿Pero qué estás diciendo, no? Y eso sigue hoy y lo estamos viendo. Y la tercera cosa es el abuso institucional. Es que hemos mencionado algunas cosas, pero podríamos decir más, ¿eh? Es que se suspendió a un teniente coronel de la Guardia Civil, como Pérez de los Cobos, al que han terminado por echar de la Guardia Civil, por negarse a revelar una investigación bajo sumario que le ordenó un juez. Que esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Y el abuso institucional, pues bueno, pues de ahí a borrar los mensajes del fiscal general del Estado, pues la distancia es muy corta. Sí. Miguel, ¿querías apuntar algo? Y vamos con el tema de las medidas disparatadas que se aprobaron. Sí, mira, durante el confinamiento hubo cosas que llamaron mucho la atención, muchísimas de hecho, pero hubo dos particularmente graves. Una fue que un alto mando de la Guardia Civil salió, quiero recordar, desde Moncloa, diciendo que lo que estaban haciendo era monitorizar las opiniones contrarias al gobierno en redes sociales. Sí, es verdad, no acordaba. El DAO, el punto operativo, creo. Y otra de las cuestiones también muy orwellianas fue acuñar un nuevo término que no era nuevo, que era un término que se aplicaba para descalificar a las personas que negaban el holocausto, que eran negacionistas. Lo que querían hacer era equiparar a esa gente, a las personas que dudaban de lo que estaba ocurriendo con el poder en España durante ese tiempo. Fue empezar a repetir esta palabra, negacionista, ¿no? Negacionista, conspiranoico, negacionista. Bueno, pues al final los conspiranoicos tenían razón. Es decir, y tomaron las decisiones amparados en un comité de expertos que no existió, tal y como reconoció el gobierno. Tomaron decisiones contrapuestas cada día,
cada día, cada 2 días, había primero la mascarilla, luego sí, luego no, luego el sal, los luego... guantes es el caso paradigmático. Los guantes. Al principio tenías que ir con guantes al supermercado, o era recomendable o no sé qué. Luego se descubrió que los guantes eran malísimos. Claro, entonces, o sea, ¿qué dices, tío? Los que usamos gafas, ¿cuál es el Dani, criterio, los tío? que usamos gafas Sí, empañadas todo el día. nos dijeron que mejor las gafas que las lentillas, porque era otra barrera de protección. claro. O sea, era una cosa verdaderamente estúpida y al final, pues... Bueno, pero estaba guapo la peña que llevaba mascarillas chetadísimas. Tú llevabas ahí la azul de mierda, arrugada, no sé qué, y de repente aparecía un pavo con una que tenía aquí una apertura de no sé qué. O sea, que yo decía, guau. Sí. Las marcas sacando mascarillas y la Pero gente eso es- comprándoselas. Eso, Tremendo, tío. claro, el mercado se reinventa. Hay que decir, el mercado se reinventa. Ante una Pero- demanda. Sí, pero yo quiero poner de verdad el énfasis en la palabra conspiranoico y en la palabra negacionista, porque un negacionista es una persona que niega. O sea, si tú niegas a alguien la capacidad, si Que tú niega algo quitas, que es verdad, que porque eso el aparte. Holocausto niega algo pero, que es verdad. pero si tú quitas a alguien la potestad de negar, lo que te queda es una verdad oficial. Lo que te queda es ser un tragacionista, lo que te queda es palmar los 100 millones de euros, que el gobierno metió en la televisión. Lo que te queda es creerte todo lo que decía Fernando Simón. Lo que te queda es creerte lo que decía el comité de expertos que luego reconocieron que no existía. Lo que te queda es creerte los 2 estados de alarma inconstitucionales bajo los que te encerraron y por los que nadie ha pedido perdón. Al contrario, se recrean. Entonces, un conspiranoico era alguien que decía esto cuando tocaba decirlo, en abril y en marzo del 2020. No ahora, todo pasado. Ahora todo pasado, claro, es muy fácil verlo, ¿no? Pero entonces se estigmatizaba a la gente con esas palabras. Entonces se llamaba a la gente negacionista, conspiranoico y se les señalaba. Y además Yo personas recuerdo- que hasta hacía 2 días te habían estado diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Sí. Sí, yo recuerdo una tercera que escribí en ABC, que era sobre el pasaporte COVID y tal. Y salieron en tromba un montón de periodistas. Qué vergüenza cómo permiten que se publique en ABC este artículo y tal. Y dices, pero macho, claro, ahora Sí. muchos de ellos dirán, coño, tenía razón. Sí, No, sí, no. ahora sí, pero ¿Cómo- los linchamientos eran salvajes. ¿Cómo permiten a alguien que publique algo que en contra no- de lo que que yo va- opino? que no- claro, claro, claro. sí. No, lo que tiene que hacer esa gente es ejercer de correa de transmisión de gobierno y decir exactamente lo que dijeron todos los medios de comunicación pagados durante esos meses. Eso es lo idóneo, ¿verdad? Para ti, periodista crítico. Sí, y luego sobre todo el disparate de las medidas, que a mí lo que más, o sea, de verdad, para mí lo peor de la pandemia, lo peor fue comprobar, o sea, uno tenía la intuición de lo que tú decías, ¿no? Que la masa siempre se inclina por el totalitarismo, que hay un totalitario metido en el colectivo, todo esto, pero verlo, vivirlo, fue increíble. Y sobre todo, aceptar medidas tan ridículas como estas que nos cuenta Juan de Rubert. Sí, vamos a repasar algunas de esas medidas de restricción que adoptó el gobierno y las diferentes administraciones autonómicas. Todas no caben aquí, pero ahí vamos, con algunas de las más significativas y rocambolescas. Por ejemplo, en los aeropuertos quedaba terminantemente prohibido sentarse junto a otras personas. Eso sí, una vez en el avión, todos podían estar bien juntitos porque parece al coronavirus le daba por no subirse a los aviones. Más ejemplos, las playas se parcelaban para que los ciudadanos que decidían acudir a la playa al aire libre no se infectaran, una medida que logró evitar la increíble cifra de 0 personas contagiadas. Quedaba prohibido ir sin mascarilla al baño de los restaurantes. Eso sí, en la mesa uno podía quitársela tranquilamente porque el coronavirus, un bicho astuto, estaba siempre detrás de la puerta de los servicios. Vamos con más medidas. Quedaba prohibido que fueran más de 6 personas las que se reunieran en Navidad. Colapsaba este virus si eran de repente 7 personas. 6 era, según el comité de expertos, el número exacto. Ni uno más ni uno menos. En las largas colas de las discotecas al aire libre era obligatorio el uso de la mascarilla, pero una vez dentro uno podía quitársela, gritar, abrazarse o lo que fuera, junto a cientos de personas. Y venga, un bonus track, una pista extra. Prohibido ir más de una persona en el coche, aunque luego convivieran en la misma casa. Y no eran pocos los ciudadanos que conducían con la mascarilla puesta, aun conduciendo solos, por si se reinfectaban a sí mismos tosiendo. Miguel, Pedro, Bueno, Dani esto es y un Fres. poco lo que hablábamos, ¿no? Este es el pilar de todo lo anterior, sobre lo que pivota todo lo anterior, y es someter a la gente a medidas absurdas, pues a ver qué pasa, ¿no? Recordemos que en aquel entonces el ministro de Sanidad era un filósofo, que nadie en contra de los filósofos, ¿eh? Dani es mi amigo. Dani es mi amigo y es filósofo, ¿eh? A pesar de, ¿no? Pero es lo que ocurrió, pusieron a un filósofo a tomar medidas sanitarias ya ni sanitarias, porque esto era absurdo. Eran medidas ideológicas no sanitarias. Eran medidas ideológicas y sobre todo eran medidas encaminadas a controlar hasta qué punto millones de personas podían ser obedientes, y hasta un punto bastante alto, por cierto. No, porque lo que ocurrió es que la gente, efectivamente, cumplía estas medidas. La gente decía... Cumplía e imponía. Eso es. ¿no? Porque una cosa es que digas, bueno, yo lo cumplo calle. porque vale, oye, no.
tú ibas sin mascarilla por la calle y te miraban como estás loco. Ibas fumando y se apartaban de los semáforos. Se Yo te me acuerdo- ocurría toser porque se te había atascado aquí algo y Te la vas a matar peña, a tío, todos. se iba- Yo creo que el Sí, punto sí. de inflexión de todo aquello que dije, aquí está pasando algo bastante más grave, es decir, que va a perdurar mucho más que lo sanitario, mejor dicho, que fue que estaba en la calle Alcalá con la moto y llevaba un casco abierto, de estos que se te dejan ver la cara, e iba sin mascarilla. Y recuerdo gritar desde el otro extremo de, pues esto, la Plaza de Independencia ya, a una señora de unos 30 y pico años, gritándome que me pusiera mascarilla. Y entonces miré a la puerta de Alcalá y dije, bueno, aquí ha pasado algo bastante más grave, digo, y que va a costar mucho más eliminar que el virus o que cualquier otra afección médica. Sí, es que eso fue terrible. Por ejemplo, otras medidas. En el Ayuntamiento de Lucena se prohibió quedarse quieto y de pie a partir de las 7. Te lo juro, tío. O sea, que esto no es coña, ¿eh? O sea, esto era así. Luego la hostelería debía cerrar a la 1 de la madrugada y quedaba prohibido el consumo en barra. En mesa no, pero en barra sí, porque no era la infección como tira. Luego se pintaron marcas en las aceras para respetar la distancia de seguridad. ¿Os acordáis de eso? Las flechas y todo esto. De pasa por aquí para que tal. Horrible. O sea, era Es todo... que además había un bombardeo psicológico brutal porque recuerdo que tú salías a la calle y había vallas publicitarias en las que se leía ¿te quieres ir de fiesta? Muy bien. Si Matas quieres a tu matar a abuela. tu abuela, Sí. claro. Sí, Si una no, con ese persona, rollo, una no, persona excelente. con ese abuso psicológico durante meses, la vuelves loca, la grillas, la gripas de por vida. Ya esa persona no va a ser la misma. Sí. Y luego, yo creo que hay una cosa con la irracionalidad, que es que cuando tú sigues cumpliendo una norma irracional, cuanto más irracional es, más, o sea, con más ahínco la cumples. O sea, claro. porque yo creo que hay una cosa, lo decía muy bien Miguel y ha ido sobrevolando, perdón, que es la idea de verdad oficial y quien no la sigue es un apestado. Y la idea de la salud pública lo legitima todo. Hace que la gente, llegado un momento, cuando decías, la gente era el comisario de la ley. La gente lo que quería era talismanes. Sí. O sea, la gente ni siquiera se preguntaba si esa norma era efectiva o no, porque si hubiera una reflexión, o sea, si tú te paras a pensarlo, dices, ¿por qué no puedo estar de pie a las 7:01 de la tarde, pero a las 6:59 sí puedo estar de pie? Es absurdo, pero tú no quieres que la norma tenga sentido, no quieres racionalidad. Tú quieres talismanes. O sea, tú quieres que haya alguien que esté ordenando las cosas. Y por cierto, la mentalidad conspiranoica en cierto modo es parecida. Está pasando un fenómeno que no entiendo, quiero adjudicárselo a alguien. Entonces, la necesidad de pensar que tu mundo sigue ordenado, es decir, porque hay un edil del ayuntamiento de no sé dónde que dice que no puedes estar en la playa, no puedes fumar ahí, pero sí en el chiringuito. Y eso es absurdo, pero te tranquiliza. O sea, hay normas. O sea, dentro de este caso hay normas. Hay alguien que está pensando en esto. Hay alguien que está pensando en eso. Hay alguien al mando. Sí. O sea, es que es la idea. Con la conspiración era igual, ¿no? Hay un contubernio tal que está. No, que no hay nadie al mando. O sea, que lo que vivimos es literalmente el régimen de no hay nadie al mando. O sea, cada uno, lo que también decía Fresneda, según además en qué calle te pillara, porque luego en Lucena al parecer no podía estar de pie. Pero entonces, yo creo que las medidas del Comité Invisible, o sea, de esto de la misma ciencia. O sea, la ciencia dice quién es esa señora. Bueno, o sea, No, es que Claro, o sea- deificaron la ciencia porque lo que hicieron Sí, fue sí. otorgarle un báculo a la ciencia como La si fuera- evidencia científica. Claro. ¿Qué Sí. evidencia? ¿Qué Sí, complicado. pero, absoluto es chamanismo. pero escucha, es que además la evidencia científica se caracteriza por el método científico, es decir, Ahí voy prueba, yo, sí. error, Creer en la ciencia es hipótesis. absurdo, ¿no? Ya Sí, está, sí. claro. Efectivamente. talismanes y talibanes. Es que yo iba a decir Talismanes y exactamente talibanes. lo que iba a decir Miguel, ¿no? Debe estar leyendo mis apuntes. No entiendo tu letra, lo siento. El término normal. Que el término negacionista es probablemente una de las primeras veces en la historia cuando esa cancelación se hace ante una opinión disidente. Yo estaba tratando de pensar ahora ejemplos. Cuando ha habido un debate científico, lo que ha habido es un enfrentamiento de argumentos, de evidencias, hasta que al final se ha descubierto cuál era la correcta. Pero no, yo no creo que o sea, Colón y Elcano cuando dijeron, o Magallanes cuando decían que la Tierra era redonda, no les decían en las universidades, que no les dejen hablar a Colón ni a Magallanes porque la Tierra es plana, ¿no? La gente decía, venga, vamos a discutir seguros de que quien defendía cada opción era la correcta, ¿no? Y luego hablamos todo el rato del poder, identificándolo con el gobierno, pero yo creo que aquí hay más culpables y que descubriendo cómo actuaron en la pandemia, podemos descubrir cómo actúan en la vida del día a día, ¿no? Y es que qué papel tuvieron los grandes medios de comunicación, qué papel tuvieron, vamos a llamar el establishment, las grandes empresas. En definitiva, la idea que sobrevuela todo el rato, que no solo es de Jordan Peterson, pero también es un fallo profundo en nuestras élites. Es decir, quienes guían, vamos a decir, a la manada, están claramente, vamos a ser benévolos,
no en su mejor predisposición, ¿no? Por no hablar de corrompidos, de extraviados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es así, es decir, no. Todo este seguidismo, toda esta policía de balcón, toda esta cultura de concelación, todo este chamanismo, no se explica solo por los decretos, por los real decretos ley del gobierno. No. Se explica con tribunas en medios de comunicación, se explica con editoriales en radios y en televisión, se explica con portadas y se explica también con campañas de grandes empresas. Y con una sociedad, que esto también hay que recordar, para decir, no, es que el poder no. O sea, el culpable para mí no es el poder, pues es lo que decía Dani. Oye, el Estado sobrepasa hasta donde tú le dejas. Pero si tú aceptas esto, incluso a tus propios familiares o amigos les decías, no estás vacunado, a mí ni está todo perdido cuando uno no se subleva con su madre muriéndose sola en el hospital. Exactamente. Su padre. O sea, yo acepto que me encierres en mi casa. Me jode, pero lo acepto. Pero que mi madre tenga que morir sola, pero estás de coña, ¿o qué? Sí. Y hay miles de españoles que mi madre tenga que morir sola mientras en los platos y tertulianos. Bueno, y aunque no los hubiera. Es que aunque no los hubiera, o sea, ¿esto qué es? Oye, pero te digo más, los propios hijos. Sí. O sea, que los adultos llevaban a los niños sometidos con la mascarilla, llevándoles la locura absoluta, mientras luego se iban a cenar con sus amigos y en una discoteca. O sea, los adultos hacíamos eso y sometías a los niños, que los llevaban a vacunar en masa cuando había ni un solo caso, ni uno, de un niño sano que hubiese fallecido. Sí. Ni uno. Y dices, o sea, cuando una sociedad tolera eso, los perros antes de los niños. Es asquerosa, o sea, es que es imposible. Yo creo que hay dos cosas. Uno, que lo he dicho antes, Dani, que es verdad, que es enterrar a los muertos, tío. Es que ya no es una institución antropológica básica. Básica. O sea, y lo has dicho tú muy bien antes, es que si no, no hay civilización. Eso te iba a decir. Segundo, es que es uno de los pilares de la civilización, enterrar a tus muertos. Y no pasemos por encima de que el término negacionista tiene una carga muy concreta. Sí. O sea, negacionista tiene, por una parte, es reaccionario, o sea, es el que se opone a algo, que se opone al progreso, pero negacionista es un término que se asocia generalmente a los nazis, a los que niegan el holocausto. Al mal absoluto. O sea, no es un término elegido al azar, es un término de demonización brutal de aquellos que se opongan a la última ocurrencia, porque muchas medidas, hay medidas que eran razonables, había otras medidas que no se sabía muy bien, eran razonables según el día, según la hora y según el pueblo. Entonces, el que se oponía a una variante de esas ya era un negacionista, y eso siempre ha tenido subrepticiamente ese carácter de nazi, loco, pirado, etcétera. Pero aparte, muchos de los que acogían con alborozo esas medidas absurdas, luego piensan que los medievales eran muy supersticiosos. Y dices, a ver, caballero, va usted con mascarilla solo en su coche. Esto es como cuando... había gente que no ventilaba su casa por si el virus chino entraba. Digo, pero esto es como cuando... está yendo la olla muchísimo. Pero... Bueno, no, perdón, aprendí. No, que esto me recuerda cuando te declaras creyente y siempre hay alguien que te dice, ¡qué horror! ¿Cómo te crees luego eso? Creen el tarot. Y de repente, oye, me voy. En pleno siglo XXI. Que tengo yoga budista y me van a leer la mano. Sí, pero van a yoga porque no tienen los chakras equilibrados. Sí. No. Pues tío, yo antes decíais lo de la ciencia y tal, que estoy de acuerdo, pero es que ni siquiera había un consenso. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, los médicos, que no son virólogos, spoiler, los médicos no son virólogos, pero bueno, los médicos que algo tienen que saber de esto. Claro, si la alternativa era que no, te retires. Porque también la gente dice, mi tío es médico, oye, puede ser un buen médico, una castaña, claro. Igual que o puede ser abogado, puede ser bueno o malo. Un cardiólogo. Pero bueno, que aún así, claro, si la amenaza es retirarte la licencia, o es excluirte, o es, ¿sabes?, apartarte de tu profesión, pues evidentemente no vas a negar la verdad oficial, ¿sabes? Y luego había expertos que efectivamente alertaban contra esto. Hay un montón, o sea, no recuerdo. De hecho, y voy a aprovechar para contar una anécdota breve en la que está implicado aquí el señor director del programa. Nos fuimos a Ibiza a ver a Escota. Sí. Y nos fuimos Coco, Jano y yo. Y en el vuelo, Jano, que tiene ese puntito de sana disidencia, se compró 2 bolsas de pipas. Que no me gustan. Se quitó la mascarilla y estuvo todo el avión comiéndose las pipas de una en una. Y le decían, caballero, tiene usted que ponerse la mascarilla. ¿No ve que estoy comiendo? Le decían, es verdad, está comiendo. Claro, apagado. O sea, apagado, entonces ya no contagia. Sí. Claro. Jano, porque tenía la bolsa de pipas ahí, basado. Podía ir, yo iba sin mascarilla con las pipas también así, claro. Me la aprendí. Pero encima, cuando llegamos, yo me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto. A un chico que le rayaron. ¿Te acuerdas? Llegamos al aeropuerto y había 2 filas. Y entonces, una fila eran para algunas comunidades autónomas que tenían que demostrar que estaban vacunados o un pasaporte COVID. Creo que en aquel momento valía lo de haberte infectado hacía poco. Era todo hacerte una prueba de que dabas negativo. Era esa fase. Sí, tenías que demostrar una prueba. Y luego la otra fila era no mostrar nada que éramos nosotros, porque veníamos de Madrid o no sé qué había pasado. Y ahí es donde estaba ese señor. No, y este señor estaba en la otra. Y entonces pasamos, y claro, la otra tenía un control de la Guardia Civil. Entonces pasamos nosotros y de repente empezamos a escuchar gritos.
iba a Coco, como le gusta ir interpretado, que va a Ibiza, pero se cree que va al Amazonas a explorarlo, ¿no? Iba con su mochila, las botas esas. Sí, efectivamente. Y entonces nos giramos así y tal, y era un tipo diciendo, dijo alguna cuñadez de, es mi derecho constitucional y tal, pero el tío tenía razón, oiga, que estoy en mi país, que vengo de mi país, o sea, que tal. Y al final recuerdo que la Guardia Civil se lo llevó, tío, entre todo el caos del aeropuerto, se lo llevó y le dijo, caballero, si es que tiene usted razón, pero si me monta este numerito, pasan todos. Y yo lo que quiero es que me enseñen el pasaporte de vacunación, o el pasaporte de COVID, vamos. Claro, y era la propia Guardia Civil reconociendo al tío, oye, que sí, que tienes razón, pero es que no puedes dar ejemplo del mal, porque entonces cunde el mal y ya se nos cae el chiringo. De hecho, pasaba mucho que decían, caballero, lo siento, lo dice la ley. Digo, estos cabrones serían los mismos que digáis que la ley Djokovic en Australia dicen esto. Lo de Djokovic en Australia. Bueno, lo de Djokovic en Australia fue el tío sano echándolo. Las leyes de castración de homosexuales en Inglaterra. Las leyes de Rosenberg, las leyes de apartheid sudafricano eran la ley. Sí, bueno, oiga, caballero, lo dice la ley. Claro. Pero si la ley es un acuerdo entre partes, no es otra cosa. El positivismo es un cáncer en todas las épocas, ¿no? Como quien dice que el aborto es un derecho, no, porque lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Mire, no será un derecho por mucho que lo diga quien lo quiera decir. Incluso algún portavoz de un partido. Y luego, perdón, otra cosa, en la misma línea, lo que decías antes de la ilusión de responsabilidad de la cogobernanza, que es que lo que caracteriza al régimen terapéutico es que, ha sobrevolado todo el rato, pero es que todo esto lo dicen los expertos. Claro, ahí voy. Pero, claro, entonces yo creo que ahí es donde empieza otra cosa que también vemos mucho ahora, que es lo de, pero es que además lo que vive es que sigue pasando. O sea, sigue lo de la pasando, expertocracia, y sobre todo de pseudociencias. Sí. Entre ellos la economía en su día, por cierto. Pero la gran mayoría. Pero ¿no te has fijado que hay muchos? Claro, son expertos de profesión experto. O sea, son todólogos. Expertos. Sí, Porque de repente, tal. pero ¿no os acordáis que mutaron en cuestión de 2 semanas? Mutaron en. O sea, devinieron por arte de Birlibirloque en expertos en geopolítica con Putin y Ucrania. El Da o sea, Vinci, una cosa. eran los Da Vinci de la tragedia. O sea, una tragedia y el tío. Entonces, y eso, tío, una sociedad que se basa. Y luego acordaos también el discurso de la salud mental, que el discurso de la salud mental era: vamos a sacar un montón de. O sea, vamos a asumir que la gente va a estar triste y sola, y vamos a sacar un montón de psicólogos para que el Estado les ayude. Y seguimos en esas. Y una sociedad que recurre tanto a los expertos es una sociedad que considera que no sabe vivir. O sea, que no se sabe organizar. O sea, que somos unos idiotas que necesitamos que venga un tipo con una corbata o con algún tipo de vitola a decirnos cómo se hacen las cosas. Y en eso seguimos. Es el chamán de la tribu. El chamán de la tribu. El mayor ejercicio de irracionalismo que te puedes imaginar. Miguel. Durante el confinamiento, la palabra negacionista pudo acuñarse de nuevo porque antes había algo que negar. Y ese algo que negar fue la ciencia. La ciencia con mayúsculas como deidad, no la ciencia como evidencia científica, que es a lo que habíamos estado acostumbrados hasta entonces, ¿no? O sea, alguien en algún momento decidió que la ciencia era, pues esto, una deidad, un dios al que reverenciar, y era incuestionable. Y la gente se agarraba a eso para gritar a su vecino. Pero es que la ciencia parte, como decíamos antes, de un método científico, con unos experimentos, con unas hipótesis, con unas pruebas que no se cumplieron. Que no se cumplieron y además dio igual, porque estuvieron dando órdenes, legislando al amparo de un comité de expertos que luego reconocieron que no existió y aquí dio todo igual. Sí. Entonces, la palabra negacionista se puede acuñar porque antes hay una serie de verdades oficiales que negar. Y eso es una de las características más básicas de un régimen tiránico. En eso estamos. Ya está. Pero es que hay muchas... Y además, no terminar. Y luego todos estos expertos siguen a día de hoy. Porque, claro, la gente te dice. Eso me molesta claro, profundísimamente. Lo dicen los expertos. Pero ¿qué es los expertos? Miguel, no solo los expertos, Miguel. O sea, un montón de gente. O sea, ni un perdón de a aquel vecino al que llamabas de todo y tal. O sea, no. ¿Sabes? O sea, sí. Los que obligaron a vacunarse a gente que no tenía que ser vacunada porque no corría ningún riesgo de nada. Las mentiras, las imposiciones que muchos pensarían que estaban haciendo un bien, estoy seguro de eso, ¿no? Lo hemos dicho antes, pero tío, fíjate luego, pero Jano, luego no reconoces, o sea, no. Digo, no sé, yo sí que conozco a gente que me ha dicho, joder, pues tío, tenías razón. Yo conozco un montón de gente que luego sí que te ha reconocido de si pudiese, no me hubiese vacunado. O sea, si pudiese echar tiempo atrás. O sea, cosas de. O sea, no sé, tío. Yo recuerdo, tío, ya, pues ibas a unas copas, ya cuando estaba esto un poco levantado, ¿no? Ibas a unas copas o ibas a tal. Y de repente, tío, ¿estás vacunado? No. Y eras como el apestado social. ¿Tú no te acuerdas que tú y yo lo hablábamos? Jano y yo hablábamos un montón por teléfono. Y decíamos, tío, cuando pase todo esto vamos a hacer una fiesta de solo no vacunados, tío. O sea, ¿qué es esto de que...? Al final no lo hicimos porque somos católicos, entonces, claro. Efectivamente. Pero de todas maneras, el término negacionista, volviendo a lo que se ha quedado, se sigue utilizando para otras cosas. Negacionista es el que dice, oiga, esto del cambio climático es cierto que se está produciendo, pero el kit de la cuestión es si los humanos influimos o no.
¿no? Es antropogénico, ¿no? Es Claro. antropogénico, ¿no? ¿Qué papel tenemos? Porque, claro, estamos montando una tremenda, cambiando nuestro sistema de producción, empobreciéndonos, penalizando a determinadas poblaciones que se dedican a determinadas cosas y no hay una evidencia científica. Pero si tú dices eso, eres un negacionista también de eso. Siguiente negacionista, el tema de la violencia, la violencia intrafamiliar, ¿no? Tú dices, oiga, mire, es que la supuesta protección del Estado a las mujeres víctimas de esta violencia ha provocado más muertes de las que había antes. Es que resulta que no es una conspiración de los hombres para matar mujeres, sino que hay problemas dentro de las parejas que ocasionan desenlaces trágicos. No es una cuestión de feminismo, es otra cosa, ¿no? Eres un negacionista. De hecho, Entonces, esos son los que están a favor de no ampliar las penas a los hombres que maltratan. bueno, de eso ya es sacarles- la leche. de ¿no? sacarles- Y de liberar a los violadores. Claro, claro. Pero todo eso es el negacionismo, porque como bien explicaba Miguel, la ciencia ya ha dicho esto, ¿no? Y es impresionante. O sea, y no solamente eso, no solamente le van a ciencia lo que es una mera opinión, sectaria además, sino que esa ciencia no se somete a escrutinio científico de contraargumentos, ¿no? Tú le dices inmediatamente a alguien cosas muy ramplonas, tampoco de un documento de una fundación americana que también está muy de moda, ¿no? No, simplemente le dices, oye, mira, he estado leyendo que Groenlandia se llama Greenland porque en la época de los romanos era verde, no helada. Y entonces, ¿cómo es esto del cambio climático? ¿Los romanos emitían o eran los tartésicos los que tenían motores de combustión? Negacionista, ¿no? Pero Es decir, también te digo no una cosa, comparecen al debate es que científico. todavía era mucho peor, porque sí que había, hablabais de la ciencia, no como el que dice la evidencia científica, tal, no, todo eso. Cuando alguien escuche la evidencia científica, lo que va detrás es Sí, mentira. es como cuando te dan una estadística, ¿sabes? Sí. Un porcentaje. Dices, me va a mentir 100%, Pues mira, pero venga, después seguro. Sobre eso sí que estaba demostrado, porque era evidente también, por pura lógica y sentido común, no hacía falta ser virólogo para saber que la mayoría de infecciones se producían en sitios cerrados. Bueno, pues a pesar de todo, te dando mascarilla para andar por la calle. Y la gente se la ponía. Y yo recuerdo el día que levantaron, digamos, la imposición, yo pensé, inocente de mí, dije, guau, todo el mundo va a estar sin mascarilla al día siguiente y tal y No, cual. no, no. Y flipé en colores y dije, coño, que la sigue llevando todo el mundo. Pero macho. eso es el miedo, ¿No os acordáis de Jano? Madrid, O sea, muy de Madrid fuerte. distribuido Miedo. en barrios, o sea, en zonas? Superstición, macho, superstición. Madrid distribuido en zonas. Y los de esta zona pueden pasear, los de esta otra zona no, Sí, porque luego había está en nivel horarios. rojo. Sí, había horarios. Puedes pasar por esta calle, por esta otra no. O sea, era todo, tío. Miguel. Ya, yo recuerdo cuando levantaron la restricción de la mascarilla, yo vivía muy cerca de Gran Vía y salía a Gran Vía muy pronto por la mañana y dije, a ver qué hace la gente. Dije, todos con mascarilla, lo busqué en el móvil, me habré equivocado de día y tal. Pues no, Felipe. efectivamente, Tremendo. la gente lo abrazaba, claro. Vamos con el tema de la vacunación, que esto ya fue, es que esto fue increchendo. Y ya llegó el apartheid, de que todos tus derechos quedaban recogidos en un código QR. QR. Y si no lo tenías, aparte eras un genocida en potencia. Lo cuenta Juanán. Desde las administraciones públicas se establecía una suerte de relato que se enfrentaba a la realidad, pero que bien valía para mantener el miedo en la población. Por ejemplo, con toda la campaña de vacunación necesaria para contener la propagación del virus y que minimizara su impacto en la población. Si te vacunas, no te vas a infectar, decía el gobierno y sus expertos, aunque los vacunados se infectaban. Vale, sí te infectas, pero no acabas en la UCI seguro. Pero luego muchos vacunados terminaban en cuidados intensivos. Perfecto, pero es que la vacuna en realidad no evita que te infectes, pero sí que te mueras. La realidad fue que las personas seguían falleciendo. A partir de aquí, nueva versión. Los vacunados infectan menos que los no vacunados. Pues bien, los vacunados infectaban igual que los no vacunados. Versión final del relato gubernamental. Ya, pero es que se tiene que vacunar todo el mundo para que funcione la estrategia. A partir de aquí surge la pregunta, la duda. ¿Qué clase de vacuna es aquella que no protege al vacunado? Es que esto era muy loco, Sí. porque es que hay que recordar esto. Era, tú te vacunabas, pero si tú no, entonces me iba a infectar Sí, por tu sí, culpa. sí. Que ya para empezar dices, pero tú eres idiota, tío. O sea, primero no piensas que dices, vamos a ver, ¿qué más te da si tú estás vacunado que el de enfrente no lo está? Pero luego se llegó al delirio absoluto que decían, no, dosis de refuerzo. Sí. Entonces, en Alemania, Sí. si tú tenías 2 dosis, tenías el pasaporte COVID, pero si no te ponías la de refuerzo, la perdías. Y entonces te decían, no, es que es un antivacunas. ¿Pero cómo va a ser un antivacunas un tío que se ha metido 2? Sí. Sí. Y dices, o sea, el vacunado antivacunas era un disparate mayúsculo. No, y te decían y esto, la gente sí. lo asumía porque necesitaba un chivo expiatorio y en vez de revolverse, que hay que ser cobarde y miserable, como es la sociedad española y occidental, que en vez de revolverse con el que te había mentido,
te había dicho con esto, no te vas a revolvías infectar, contra te tu revolvías vecino. con que no estaba vacunado. Sí. Y se puede ser más cretino y más canalla. Sí, es sí, difícil, sí, ¿eh? sí. Es difícil. Sí, yo incurrí en la vacuna, pero no se lo eché en cara a los que no lo hicieron. De hecho, os contaba antes, como no sé qué pasó entre 2020 y 2022 en mi vida, yo creo que fue para irme de viaje, creo que por irme a Portugal, país que me encanta, pero no sé si tampoco tenía que haberlo pensado. Y además me vacuné, es que fue distópico, tío. O sea, fue en un Banco Santander, habilitado a tal efecto. Entonces, Bueno, en concordancia con la ciencia, claro. Sí. Me vacuné, pasé un día medio malo. Hasta entonces no había cogido el COVID. Fue posteriormente a la vacuna, cogí 2 veces el COVID durante el año siguiente. O sea, y claro, yo me lo planteo ahora y digo, qué chorrada, ¿no? O sea, ¿qué sentido tuvo aquello? Y efectivamente, y además, en mi caso, vamos, conozco a mucha gente que le pasó lo mismo, que no lo había cogido. No estoy haciendo una relación causal. Digo que no me protegió de coger el COVID. Vamos, o sea que. Sí, eso es así. De todas maneras, o sea, más allá de ahondar en lo que fue la pandemia, ¿no? Tal, era necesario, ¿no? Ya voy a un nivel mucho más superficial, ¿no? El problema, ¿no? Y al final nos reconocieron lo evidente, era un problema de infraestructura sanitaria. Es decir, si es que acaso tenías que ir al hospital, que podríamos debatir sobre si hay que ir o no hay que ir y demás, el problema era la sobreocupación de la infraestructura sanitaria. Pregunta rápida de spoiler, ¿y quién es el responsable de eso? Y segunda pregunta rápida básica, ¿no? ¿Estaremos preparados si es que hay que ir al hospital, que es otro debate, si esto vuelve a suceder? Y os pregunto, oye, ¿y esto no nos suena? ¿Qué pasa cuando hay epidemias de gripe? Que hay saturación en nuestros hospitales. Sin embargo, a diferencia de las epidemias de gripe, cuando el problema es que no tenemos infraestructura sanitaria, y en España, una vez más, españoles de primera y de segunda, porque hay comunidades, no es por nada, como la de Madrid, que tienen 7 nuevos hospitales, y hay otras que el último hospital lo inauguró un señor con acento del Ferrol, pues más allá de esto, llamado Francisco. Más allá de esto, ¿no? El culpable no es la administración por no tener esta infraestructura, sino que es efectivamente el ciudadano culpable por haberse contagiado. Y ya planteo la última pregunta, que estoy yo muy preguntón. Oye, en otra ocasión, en decirme una, ¿el enfermo es el culpable? ¿Hemos oído culpabilizar a enfermos de otras grandes cuestiones de la humanidad? Diabetes, por ejemplo, por comer mal, no. O el SIDA. No, pero te digo una cosa. O el SIDA, Dani. ¿Hemos oído culpabilizar a alguien por coger el SIDA? Lógicamente del enfermo se apiada porque nadie sale de casa diciendo hoy voy a ver si cojo una venérea y traca. No. Pero acuérdate que se llegó a plantear si los que no están vacunados tenían que pagar ellos los costes que suponían. Sí, claro. Sí. Que fue muy heavy, Sí, tío. sí, Pero es sí, que sí. la gente no se Eso, olvida, ¿no? Que ese aparece, apartheid, bueno, Capitaneados por los tertulianos. Sí, sí, No los de Big One, por suerte. no estábamos. Ya está. Has mencionado la gripe, tío, y antes, por curiosidad, estaba hablando con Jano, he mirado cifras. muertos por gripe en España. En 2018, 1.852. En 2019, 1.459. En 2020, 894. Ya hay un descenso un interesante. descenso sustancial. Y en 2021, 24 muertos por gripe. O sea, de 1.852 a 24 muertos por gripe. Pero bueno, eso es anécdota. Sí, es que todo era COVID. O sea, todo era COVID. Todo era COVID. Pero Todo. lo que O decías... accidentes múltiples de tráfico, según Fernando Simón, acordaros cuando. Ostras, es verdad. Que no sabemos si ha habido un accidente brutal de tráfico y por eso hay Es verdad. 100.000 españoles de menos. Pero un momento, un segundo, el tráfico está prohibido. Sí, no. Y nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Sí, lo hubiésemos visto. Ese accidente tan brutal. Sí, increíble. Pero por ir de lo prosaico a lo un poco más elevado, tampoco muchísimo, pero lo que decías del apartheid, yo tenía un amigo, me acuerdo que escribí un artículo sobre su caso porque me llamó para contármelo, que estaba haciendo un máster, y entonces en la universidad a la que fue había controles de vacunación. Entonces, los alumnos, si estaban vacunados, les daban un pasaporte, de manera que podían entrar en la universidad pues todas las mañanas, pues normal, ¿no? El que no aportaba una cartilla de vacunación de esta del COVID, tenía todos los días que someterse a un test de preguntas antes de entrar a la universidad. Pues yo qué sé, no me acuerdo cuáles eran, pero era, ¿ha estado usted en contacto con mucha gente? ¿Ha estado tal? Y además aportar un test negativo de COVID periódicamente. No sé si era cada semana o cada 2 semanas. Era la diferencia que hacían entre el que aportaba... O sea, el vacunado infectado podía entrar a la universidad y el sano no vacunado no podía. Y luego ya mi último apunte, que es un poco una reflexión general. Yo creo que esa confianza en lo institucional, que es en realidad lo que subyace, porque al final la gente se creía, daba igual que fuese el telediario, que el gobierno, Que el periódico. que el periódico, que
o sea, en general confianza en el status quo, en lo institucional, en la gente que ostenta algún poder, ¿no? En el orden establecido. Yo creo que es un rasgo de personalidad y de mentalidad muy propio de una generación muy concreta de españoles, porque crecieron en una España en la que había confianza en lo institucional, o sea, en la que se podía confiar en lo institucional. O sea, creo que hay un salto generacional. Hay una inercia ahí. Bueno, ellos crecieron con la certeza que iban a vivir mejor que sus padres y las generaciones más jóvenes hemos crecido casi con la certeza contraria, ¿no? Entonces, entre la juventud había más, también por una cuestión de ímpetu, ¿no? Y de edad y tal, pero también por un tema de mentalidad generacional. Había más recelo frente a la información que llegaba de, pues no sé, del telediario de Antena 3 o del de Televisión Española o del ABC o del gobierno, de Fernando Simón. O sea, lo tomaban más con pinzas, se lo cuestionaban más, también es verdad que tienen más acceso a las redes sociales, pero yo creo que ahí había una diferencia generacional. De hecho, la mayoría de policías de balcón no eran gente joven. Sí, y eso es un dato relevante. Ya sé que me vas a contradecir porque no te gusta nada esta tesis, pero yo creo que es un dato sociológico relevante ese. No, la diferencia generacional. No es que sea yo el enemigo de guerras intergeneracionales y No, los que temen estas cosas. No quiero abrir ninguna guerra, o sea, no estoy culpando. Solo porque sea liberal conservador no significa que tenga 80 años. Menos mal sí significa. No, pero yo creo que aquí hay no una estoy cuestión. culpando, pero no estoy que es que culpando, es más estoy intentando sencilla. explicar. Pero es sencillo que eso sea así, porque como todo en la vida, el joven es más inconsciente, sobre todo también no se veía tan expuesto. O sea, yo comprendo. Y tenía otras fuentes de información. No solamente también eso. comprendo que un señor de 80 años tuviese más miedo. Fue el caso, por ejemplo, de mi abuela. Mi abuela pero se puso que no una, se- le sentó Jano, fatal y dijo, me da igual, prefiero morirme. esa generación, Dani, Pero que está se circunscrita en España. Y tu tesis yo creo que se queda un poco tocada cuando abres el espectro a los otros países de nuestro entorno, como dicen los cursis, y pasó igual. Y en los Con una otros- excepción, Suecia. Anders Tegnell, que por cierto, sus propios compañeros Correcto. lo llamaban genocida, que iba a provocar un genocidio Sí. en Suecia, y luego fue el que tenía razón. Pero con Suecia, fuera de la lista, todos el resto de los países que han pasado generaciones que confiaban en el Estado y otras que no, porque que ha sido el No, Javi, mayo es que del yo 68 en Francia, no confiar en nada, en olvidarse Javi. de referentes. O sea, que Mayo yo del creo- 68, el líder, Daniel Cohn-Bendit, está en la Unión Europea trabajando. O sea, ¿Qué? como que Mayo del 68 no confiar en el Estado. No, vamos a ver. O sea, ellos, vamos a ver, Javi, que esto no se circunscribe a España, es el mundo occidental en general. O sea, Por eso te digo. los años, desde el consenso de la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición de los populismos, que de hecho les enfadaron tanto porque no sabían cómo interpretar, porque no estaba previsto en el guión, ellos habían alcanzado un estadio que era la democracia liberal occidental, que era inmejorable, que confiabas en lo institucional, que ya no había otra posibilidad, ya con la caída del muro, imagínate. O sea, no me refiero solo a los españoles, me refiero al mundo occidental en general. No había rival, habíamos alcanzado el estadio pues, de libertad máximo, de progreso máximo, un poco como les pasó a los de la Belle Époque, que de repente a Gabriel Príncipe se le ocurrió pegar un tiro a Francisco Fernando y el progreso igual no era tan guay. Y Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues eso pasó con el consenso post-Segunda Guerra Mundial hasta la aparición de los populismos. Sí, pero que yo creo que el concepto boomer y lo que forja esa mentalidad que tiene unas características muy determinadas, ese contexto no existe con esas características en otros países de Europa o de Estados Unidos. Sin embargo, la situación que acertadamente denuncias pasa igual. Pasa igual, ¿no? Es decir, esa generación equiparable a los boomers en Estados Unidos es la generación de Reagan. Que Reagan dice, no confíe en el Estado, confíe en todo lo que quieras menos en el Estado. Y se comportan igual. Pero que no es el Estado, Javi. Antes yo he dicho en lo institucional. Claro. O sea, quiero decir, en el orden Pero yo sí establecido. no estoy de acuerdo Ellos porque confiaban en el orden establecido. La gente joven, Danucho, no se rebeló. No, y no dijo, pero- no. Claro, oye, coño, que no estoy diciendo eso. se fueron a vacunar todos masivamente. Claro, para y- viajar, para coger el Sí, Ryanair. es que así puedo irme a Yo Interrail. reformulo entonces, porque Cabrón. creo que no me explica Yo bien. incluyo. De los pocos que a los que se llamaban negacionistas, la mayoría eran jóvenes. De los pocos, igual que, tío, pero es evidente, igual que de los que votan populismo suelen ser jóvenes, o sea, hay una mirada distinta hacia el sistema, sí. hacia lo institucional, hacia el orden establecido por Eso sí, generaciones, eso que es desde luego. segmentable por generaciones, y en el COVID también se vio. Yo eso no lo veo. ¿Ves? Yo en el COVID O sea, creo yo- que no se vio. yo Pues creo la que- gente joven, porque el porcentaje de la gente joven vacunada. No, pero Jano, no estoy diciendo que toda la gente joven y que toda la gente mayor, no estoy diciendo que fuese el único lo sé, motor pero, de la... pero que del- no creo que hubiese, igual que en otros temas, sí que creo que hay una clara diferencia entre generaciones a la hora de abordar ciertos temas. Yo en esto, o sea, yo pensaba, yo de hecho, os digo, cuando empezó todo esto, dije, ¿cómo los chavales de 16, 17 años van a cumplir esto? Oye, lo cumplían todos.
Y cuando decían vacunarse, decían, me Y la gran vacuno. mayoría por sus abuelos, no por ellos. No, Sí, pero muchos decían. Por pero familia, muchos decían, eso está bien. Pero pero no, eso está bien. eso es importante. Eso está bien. Es importante. Pero muchos decían, yo me vacuno para poder irme de viaje. Cuando ya decían, no, puedes viajar si tienes el pasaporte COVID. Bueno, lo que acaba de contar Pedro. Sí, sí. Pedro se vacunó. ¿Cuántos años tenías tú cuando te vacunaste? Estamos hablando de hace 4 5 años. años. ¿Cuatro? 5 años. No, 5 no estaba la vacuna, fue el 21. Tengo 29, menos 5, 24. Pues 24, Pues estás 25, mayor porque ya, hace 4. Sí, estás mayor ya. De hace unas semanas, Miguel. Yo creo, esto que dice Dani creo que es cierto y creo que se debe en gran parte a que nuestra Constitución es joven y que la imagen que tiene esa generación es la de Carrillo y el rey dándose la mano. Y es pues de ahí esa confianza en las instituciones, ¿no? Creo que es un poco por inercia. Después lo que apunta Dani me parece muy relevante y nadie ha hablado de ello. La ley de autonomía impaciente, que es una ley súper restrictiva, con la información que dan los médicos, que tiene todo el sentido. Yo no puedo ir a un médico de La Paz y preguntarle por la historia al médico de Jano, porque no tendría ningún tipo de sentido. Allí no. Allí tenías un funcionario viéndote si te habías vacunado, tenías a tu profesor de universidad viendo si no sé qué. Sí, a una señora que le habían puesto un chaleco naranja y era la autoridad. Y que no te, dejaba. ¿Pero usted quién es, coño? Sí, y que no te dejaba. Me pasó a mí en el aeropuerto de Barcelona. Claro, ¿recuerdas? y que no te dejaba entrar en tu propio país si no habías rellenado un QR. O sea, tenías eso sobre Yo la tenía mesa. un amigo que conocéis todos perfectamente que iba con el pasaporte COVID y en realidad su QR era de la carta del bar al que vamos siempre a tomar cañas, pero se ve que no se lo escaneaban. Claro. No, luego sacaron ¿no? aplicaciones para pillar eso. Y luego con lo del tema de Para eso son eficientes. Sí. con lo del tema de la vacuna es alucinante porque estaban todo el día diciéndote una cosa y la otra, ¿no? Que contagia, que luego no contagia, luego que te protege, ¿no? Luego que proteges al otro. Y en ese magma de acusaciones, en ese magma de afirmaciones, la gente no veía conspiración en eso, no veía decir, oye, esto sí que es una conspiración, qué raro, que un día me están diciendo una cosa y otra no. La gente conspiraba para decir que eso era lo verdadero. O sea, eso sí era el conspiranoico para mí. El conspiranoico es el que ve un montón de pruebas que son contrapuestas entre sí, o un montón de afirmaciones contrapuestas entre sí, y en su cabeza se hace la idea contraria. Es decir, bueno, todo este totum revolutum que me está diciendo está en lo cierto, y el conspiranoico es el que crea lo contrario. Y a partir de ahí nació toda esa asimilación al proceso de la vacuna y ese señalamiento a quienes lo tenían. Porque Oye, es que que hubo gente- para incluso entrar en tu propio país. No, perdona, y para trabajar. O sea, en España no se llegó a eso. No se llegó a eso. Sí que se llegó al pasaporte COVID de no poder ir a restaurantes, bares y demás, según la comunidad autónoma. Pero en países como Italia, perdías el derecho a trabajar, alimentar a tus hijos, tío. O sea, que te decían, no puedes alimentar a tus hijos. Italia, en Tremendo. Suiza lo sometieron a referéndum, y como les flipa votar, dijeron, venga, va, referéndum. Y salió que sí, dijeron, venga, pasaporte COVID. Claro, o sea, esto ocurrió en las democracias avanzadas y tan avanzadas. Es que había un tuit buenísimo que decía, Joder. la gente antes decía que se mataba en las guerras pues porque era imbécil, no como ahora, en la época de llevar la mascarilla solo por la montaña. O sea, ahora voy con mi coche, con lo que decía Dani, no voy en mi coche conduciendo solo con mascarilla. Pero qué tarado era el conspiranoico, negacionista, cristiano medieval que rezaba, ¿no? Eso es. No, pues a lo mejor el tarado eres tú. No. Y luego hay también, es importante subrayar la arbitrariedad de los servicios esenciales, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que pues eso, los tertulianos fuesen un servicio esencial, pero la gente no pudiera ir a cualquiera de sus trabajos? Hubo una lista de personas prescindibles o de actividades prescindibles y actividades imprescindibles que revela quién dominaba el cotarro, ¿no? Quién necesitaba seguir haciendo negocio, quién necesitaba seguir manteniendo el control de la opinión pública, y esto efectivamente absolutamente sangrante, ¿no? Lo habéis dicho, yo no puedo acompañar a mi madre que se está muriendo en un hospital, pero resulta que, bueno, que pues Que eso, tertuliano tertulianez puede estar perfectamente pontificando en una tertulia sobre lo que le han dicho que tiene que decir, que al día siguiente será otra cosa Sí, distinta. además iban con el Claro, y decía, el argumentario, con el argumentario. pero si es periodista, ¿qué me está contando? No, Bueno, yo, y imbuida quizás de la eso. autoridad médica. Sí, sí. No, pero que había una Y lista. dando lecciones de morales. Que había una lista de servicios esenciales verdaderamente alucinante, ¿no? Los que somos más liberales de la mesa, seguro que tenemos la cosa de los servicios estratégicos que no se pueden privatizar, ¿no? Pues esto es igual, le dijeron. Servicios esenciales. Sí, no. Es como el chiste, ¿no? Que no sé si se puede ser mal hablado en este programa, Jano, pero esto que entra un borracho en un bar y dice, todos los de aquí para la derecha sois gilipollas y todos los de aquí para la izquierda sois subnormales. Se levanta uno y dice, yo no soy ningún gilipollas. Pues ponte a la izquierda, subnormal. Pues esto es igual. O sea, lo hicieron así con un criterio económico, ¿no? Sí, y no, es que tenías que asegurar que determinada máquina de hacer dinero, pues continuaba.
Y mientras todo el mundo tragando. Pedro y Dani. Y no quería que pasara el programa sin mencionar ese rito colectivo de expurgación de la angustia que era salir a aplaudir a la terraza. O sea, yo recuerdo, y vamos, o sea, por ser totalmente sincero, vamos, yo he dicho, creo que soy el único vacunado de la mesa. Yo recuerdo salir. Yo tengo dos vacunas por viajar. De hecho, la última en mi viaje de novios, tengo que decir. Bueno, está claro. Otro que aplaudía mientras era Coldo, ya Valos. Estaban aplaudiendo, pero en otro lado estaban aplaudiendo. O sea, lo de salir al balcón, que me acuerdo que el día que me di cuenta, o sea, porque los primeros días actúas como un poco por inercia, o sea, compras todo. El día que dejé de aplaudir y te das cuenta de que es literalmente gente que se siente, o sea, que necesita de algún modo expresar la ansiedad. Sí. ¿Sabes? Salir a expresar la ansiedad, aplaudir, ahí estamos participando de algo, no sé qué. Y en fin, yo creo que fue una época que se movió entre, o sea, en un principio el miedo, luego la tragedia, luego el absurdo y que seguimos viviendo en buena medida sus consecuencias. Es que eso es lo grave. Lo grave es que todo esto se ha quedado aquí. Que sí, y que si mañana vuelve, pasa exactamente lo mismo. La gente actuaría exactamente igual. Saldremos mejores. Sí, saldremos así. No, eso. Y luego no sé si intentaron alargar el tema con las mutaciones. No sé si os acordáis. Hombre, eso era fascinante. La variante Ellipson, Madrid, Barajas, Suárez. Lo PSOE. Sí, NO3, nitrat de potasio. Había vacunas que servían con una variante. Claro, sí. Y luego, además, luego había una que era monodosis, entonces esa no hacía falta, luego sí. No sé si os acordáis con AstraZeneca, que había gente que decía, oye... Pues se la han retirado del mercado. Claro, pues oye, es tan buena que se ha muerto, que se ha muerto mi tío 2 días después de poner la vacuna. Bueno, tú eres un negacionista, amigo mío. Lo hemos enterrado ayer. No, pues, ¿qué hizo AstraZeneca? Lo habrán enterrado, pero tú no podías. ¿Qué hizo AstraZeneca? Quitarla del mercado, y aquí todo el mundo callado. Sí, muy y reconociendo en el Parlamento, no sé si en el Parlamento Europeo o en Estados Unidos, que efectivamente pues, se saltaron ciertos protocolos y que hubo cuestiones que no tenían previstas. Pero vamos a ver. Ahora lo puedes decir tú, pero cuando lo decías en Instagram, en un artículo que enlazabas, en un artículo liberal o te salía una notita. Te salía la notita. Te salía a todo el mundo. Bueno, la ahora YouTube seguro. Hoy no sé qué cartel nos va a poner, porque hemos dicho cambio climático, que hoy va a explotar el algoritmo. No vas a ver. Pero no es una nota crítica, es que fue así, yo me vacuné. Acordaos de esa cancelación, tío, en todas partes, tío, que hablabas de los... Te capaban los artículos. El algoritmo también. te capaba. Bueno, pero el pronunciar la palabra vacuna ya hacía que te salieran artículos de Wikipedia sobre la vacuna, que era algo orwelliano. Sí, sobre todo. Las mansiones de los dueños de las grandes farmacéuticas. Sí, o sea, había un tío trabajando en Meta, trabajando en SEO, que decía, bueno, pues cada vez que alguien diga esto, le voy a chutar el anuncio de Wikipedia. Y eso era la ciencia. Durante 2 años eso fue la ciencia. Eso fue la ciencia. Eso fue la ciencia. Mónica García fue no fue Gregorio Marañón. No. Efectivamente, Mónica García y Salvador Illa fueron la ciencia. Y el comité de expertos no fue nadie porque no existió. Pero eso fue la ciencia, eso fue lo que maniobró la economía también. La economía, la libertad y la salud de 46 millones de tíos. Pero termina, porque creo que ha sido brillante. Yo creo que hay que terminar hablando de algo ideológico. La concepción de que la sociedad necesita expertos que la guíen viene de un determinado lugar. Es decir, esto no es neutro ideológicamente como el ecologismo. Yo soy de derechas, pero ecologista. No te has enterado. No te has enterado de lo que va, ¿no? El famoso chiste de la sandía verde por fuera, rojo por dentro. Pues esto es igual. Entonces, la concepción de que la sociedad necesita el padrecito que la guíe, que le diga lo que tiene que hacer, cómo tiene que ducharse, cómo tiene que ir al coche, cómo tiene que tratar a sus hijos, viene claramente de una concepción socialista de la humanidad que se ha demostrado pues completamente dañina, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se vivió hace 5 años y lo peor de todo es que en un escenario, no digo puede ser cualquier otro, en el que simplemente la maquinaria mediática se ponga en marcha a asustar el miedo a la población, está dispuesto a tragar, incluso con eso, con no despedirse de tu propio padre. O sea, dejar morir a tu propio padre, eso es muy heavy, ¿eh? O tus propios hijos, tío. O sea, someter a tus propios hijos. Claro, cuando tú tienes una sociedad así... Jano, dejar a la gente morir sola. Yo tengo un compañero... Y cuando investigan los restos, tío, para determinar cosas, los arqueólogos y tal, ven si se celebraban ritos fúnebres o no, tal, o sea... Sí, cuidaban del enfermo, claro, ese síntoma del... Pero además... Un compañero de trabajo, y termino, que me tocó bastante de cerca, un día empezó la pandemia y llamó a sus padres, ¿no? ¿Qué tal estás? Bueno, pues papá parece ser que está regular, tal, le dijo su madre. Ese día habló con su padre. Última vez que habló con su padre. A su padre se lo llevaron, dio positivo, tal, estuvo 10 días en el que solamente sabía de su padre las 2 veces que le llamaba la doctora en cuestión para darle el parte, y como tenía que llamar a tropecientos mil, no era un parte de más de 2 minutos, y la siguiente vez, y nunca más vio a su padre con vida. La siguiente vez que vio a su padre le llevaron
al depósito municipal, vio una hilera de féretros y le dijeron, mira, el tercero por la izquierda, ese es tu padre. Ojo al dato. Barbaridad, tío. No, pero y sobre todo, hacer hincapié en el que el Estado de Derecho está para estos casos. El Estado de Derecho en tiempos de paz es muy fácil mantenerlo. Claro. No es tan fácil, ¿no? Viendo lo que han hecho con el fiscal general, ¿no? Y demás, ¿no? Pero Es que estamos en tiempos de paz. pero cualquier persona normal entiende que el Estado de Derecho en tiempos de paz es relativamente práctico, pero el Estado de Derecho donde se cuestiona es ahí. ¿Y dónde estaba el Estado ahí? Estaba yendo a por ancianas en helicóptero que se daban un paseo por la playa. Estaba tirando las puertas de personas que estaban tomándose unas copas después de haber pasado 60 días encerrados en sus casas. Ahí estaba el Estado. El Estado no estaba enviando respiradores porque los estaba fabricando SEAT. El Estado no estaba trayendo respiradores porque los perdieron en Turquía. O sea, ahí no está, el Estado no estaba preocupándose por las víctimas porque estaban jugando la guerra entre las comunidades, especialmente con la Comunidad de Madrid. El Estado no estaba ahí. Acuérdate que El decían, Estado venes de Madrid. Yo me acuerdo de la época que decías que llegabas de Madrid a Valencia, por ejemplo, cuando iba. Oye, es que Madrid, es que estáis ahí, que no tenéis media, no sé. Y pensaban que vamos, que eras eso, un genocida. No, sí, que venías a matar a la prima, claro. Una bomba sí. viral, decía García Paje. Siniestro personaje. En fin, vamos a acabar con gente de orden, que son nuestros queridos socios. Grandes. Sí, Grandes. que gracias a ellos podemos hacer este tipo de programas. Así que vamos a dar ya las gracias a Guillermo de Pozuelo de Alarcón, a Juan de Ponteareas, Rubén de Gijón, Álvaro de Morrojable, Vicente Arenas de San Pedro, Fernando de Madrid y Marco Antonio. Mira con qué nombre tan bonito acabamos. Marco Antonio de Mérida. Mi abuelo era de Arenas, tío. Qué ilusión me ha escuchado. ¿Qué? ¿De Ponteareas dices? No, de Arenas de San Pedro. Ah, Arenas de San Pedro. Ávila, claro. Marco Antonio de Mérida Correcto. es muy Es que bueno. muchas veces nos dicen, pues yo escucho desde, pues esto, yo qué sé, pues desde Barcelona o tal, pero a mí me gustaría saber desde qué pueblo exactamente, porque el Claro, otro día... son- No, pero ¿de qué pueblo la gente nos está escuchando ahora mismo? Porque hay mucha gente que no dice su pueblo, dicen solo su provincia. Me gustaría Bueno, podríamos exactamente hacer el pueblo. o también es una Podríamos posibilidad de hacer que un- viva en Barcelona. No, Que sí. esa posibilidad sí. es descartada. Sí, pero hacer un el resto de audiencia, me refiero. Por ejemplo, cuando tú te des de alta como socio, puedes poner tu pueblo en vez de Madrid Capital. Claro. A este tipo, ¿por qué le traéis tantas veces? Eso, que no lo eres. El único de toda esta mesa que no eres socio, Miguel Rovira. No sé. Eso es una máquina de fango y te lo voy a demostrar con un comité de expertos cuando salgamos de aquí. Negacionista Miguel Rovira. Sois unos negacionistas. Despedimos ya. Venga. Fres, Buenas noches. Semana que Un viene placer. más. Sí, más y mejor. El si Dios jueves, quiere. Miguel Rovira, lo mismo. Si Dios quiere. Sí, hombre, sí, por favor. Bueno, seamos espera, optimistas. esperemos. Danucho, a ti, sine die. Ya veremos cuándo. Muchas gracias, Cuando regreses Jano, por por aquí. traerme y a la Madrid. Es un fijo discontinuo. Es Dani. un fijo discontinuo, ciertamente. Querido Pedro, semana que viene. Dios mediante y a la Madrid también. Partidazo ayer, ¿eh? Pero no vamos a hablar de eso. Nuestro querido Héctor a los mandos, también ya lo volvemos a ver el lunes. Y a todos ustedes, si así lo tienen a bien, ya saben que se quedan con programación aquí en B1, también en B1 Plus. Y nosotros regresamos en libertad el próximo lunes a las 9 de la noche. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.